Naruto. Renacido como Yagura Karatachi. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 61. Una semana antes de los exámenes Chunin, Konoha Gakure envió el calendario oficial de exámenes a todos los equipos que habían llegado a tiempo para participar. El primer examen estaba programado para el 15 de diciembre del año 42 del calendario de la hoja oculta, a las 8:30 am. Todos los candidatos debían llegar al lugar del examen con al menos 30 minutos de anticipación para verificar su identidad. Quienes no lo hicieran asumirían las consecuencias. A medida que salía el sol, el pueblo bullía de actividad. Hoy seguramente sería un día animado. Despertarse temprano, un simple desayuno de pastillas de soldado fue suficiente. Mientras masticaba las insípidas raciones de emergencia estándar para ninjas, Yagura murmuró a sus dos compañeros de equipo. Deberíamos habernos despertado antes. Podría haberlos llevado a comer bien. Ya he explorado casi todo el pueblo. Conozco los mejores sitios para comer. Batil K, guarda la buena comida para cuando aprobemos los exámenes y celebremos. Ringo Ameyuri se frotó los ojos y, juguetonamente, le lanzó un puñetazo a Yagura en la cabeza. ¿Y de quién crees que fue la culpa? Golpeaste demasiado fuerte. Por suerte, los ninjas médicos de Konoha trabajan en turnos nocturnos. Tras finalizar su entrenamiento la noche anterior, habían acudido a la unidad médica para recibir tratamiento por sus lesiones, asegurándose de estar en óptimas condiciones para el examen. Como resultado, no durmieron mucho. Frotándose la cara para despertarse, Ringo Ameyuri agarró a Yagura por el cuello y amenazó, si no te esfuerzas 5 veces más, no, 10 veces más, contra el ninja de Konoha, te estrangularé yo mismo. Jajaja, supongo que será mejor que haga lo mejor que pueda entonces. Yagura lo esquivó rápidamente y se giró para ver qué estaba haciendo Mukumo. Un permiso de examen, píldoras de soldado para 3 días, un kit completo de herramientas ninja y 10 etiquetas explosivas. Bien. Mukumo revisó sus mochilas, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Cuando Yagura se acercó, le entregó su mochila. Está bien, Yagura, esto es tuyo. Revísalo. Ah, sí. Gracias. Yagura lo tomó, un poco aturdido. Solo ahora recordaba vagamente haber acordado la noche anterior que Mukumo organizara sus cosas. Sí, gracias. Ni lo menciones. Mukumo también había empacado los suministros de Ringo Ameyuri y se los había entregado. Muy apreciado tilde. Muévete. Hinina que vino golpeó la puerta, gritándoles que se dieran prisa. Si alguien sigue perdiendo el tiempo con charlas triviales, lo mataré yo mismo. Como Yagura era el que más hablaba, se encogió bajo la presión y rápidamente se echó el equipo al hombro, calzándose las sandalias. Los otros dos también aceleraron el paso. Una vez listos, el equipo partió siguiendo a Hinin hacia el primer lugar del examen. El bosque de la muerte. ¿Otra vez? ¿En este lugar? Al oír quejarse a un alumno que estaba aprobando el examen, Yagura hizo una pausa, intrigado. Sí, cada vez que venimos a Konoha para los exámenes Chunin, siempre es aquí. ¿No hay otros lugares de examen en Konoha? Jajaja, por eso Konoha es tan aburrida. Sunagakure no es así. Dependiendo del examen, usamos diferentes zonas del desierto. Pero aún así es solo desierto y... Yagura se encogió de hombros, decepcionado. Cuando llegaron a la entrada del bosque de la muerte, Hinin los dejó brevemente para entregar la documentación a los funcionarios del examen de Konoha. Cuando regresó, Yagura apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que algo le arrojara en el camino. Aguanta eso. ¿Qué? A tientas, Yagura apenas logró atraparlo. Al mirar el objeto en sus manos, vio una ficha redonda numerada. Un lado tenía un fondo blanco con texto negro. N.grados 9. El otro lado tenía un fondo negro con texto blanco. N.grados 55. Descubrirás para qué sirve una vez que Konoha anuncie las reglas del examen. El tono de Hinin era despectivo, como si dijera: no es mi problema. Habló rápido, claramente sin interés en explicar. Sin decir otra palabra, giró sobre sus talones y se dirigió hacia la salida. Su trabajo aquí estaba hecho. Ahora era su tiempo libre. Con un gesto casual, realizó un shunshin y desapareció de la vista. ¿En serio?
¿Podrías estar menos interesado en guiarnos? Espera, ¿va a buscar a la mujer de anoche? Aunque sus quejas diferían, tanto Yagura como Mukumo suspiraron al unísono, exasperados por su supuesto instructor. Es incluso menos confiable de lo que Kakashi era a primera vista. ¿Qué les pasa? Ringo Ameyuri los miró con curiosidad. Suspiran sin motivo. No me digan, ¿tienen miedo? Su sonrisa burlona se ensanchó con picardía. Yagura se giró hacia ella con una mirada interrogativa. ¿En serio no crees que nuestro instructor sea en lo más mínimo irresponsable? Al leer su expresión, Ringo Ameyuri se cruzó de brazos y se burló. Ustedes sí que son inexpertos. Hinin-senpai es bastante responsable. ¿Responsable? La duda de Yagura se profundizó. Cuando estaba en el Anbu, mi primera misión con mi instructor Jonin fue obtener información y regresar a la aldea. Cuando los ninjas de Konoha nos alcanzaron, ¿sabes qué hizo mi supuesto instructor? Tomó la información y huyó, dejándome atrás para entretener al enemigo. No es solo él. Muchos capitanes Jonin de Kirigakure no cuidan bien de sus escuadrones. Por lo menos, Hinin-senpai se encargó de nuestro papeleo antes de dejarnos abandonados. Eso ya es bastante decente. Ella asintió como si estuviera diciendo una verdad innegable y dejó escapar una risa. Yagura. Entonces, ¿deberíamos estar agradecidos? Resulta que todo es cuestión de comparación. Pero en serio, ¿por qué comparar con los de abajo? ¿Por qué no comparar con los instructores de Konoha? Los moretones del entrenamiento anterior de Hinin todavía le dolían levemente. Yagura se rascó la cabeza con frustración, apartando la mirada de Hinin. En cambio, observó a los demás genin de las distintas aldeas. Sus instructores también les habían entregado fichas numéricas antes de marcharse, dejando a los examinandos a su suerte. Agarrando su ficha, Yagura la encerró discretamente en coral. No hacía falta ser un genio para adivinar que los dos números de la ficha eran cruciales para el próximo examen. Mukumo reunió a sus compañeros de equipo y compartió lo que había aprendido. Hay 225 candidatos en este examen, formando 75 equipos. Konoha tiene 81 participantes, Iwagakure tiene 51, Sunagakure tiene 27. También hay 21 de Takigakure, 18 de Kusagakure, 15 de Amegakure y 9 de Yugakure. Hasta ahora he detectado cifras de 6 equipos y ninguno supera los 75. La mayoría de los examinados habían descubierto las cosas rápidamente y habían escondido sus fichas, tal como lo había hecho Yagura. Es todo lo que tengo por ahora. Mukumo se rascó la cabeza con torpeza. Lo siento, no pude reunir más. Yagura le dio un codazo. ¿Tus habilidades de liberación de Nupe son tan buenas para explorar? Dado que tenía detalles de todos los participantes y sus números asignados, esta información no era algo recopilado de antemano, era algo que había analizado en tiempo real y Mukumo le indicó discretamente a Yagura que prestara atención al cielo. Si un Ikea estuviera presente y activara su Byakugan en ese momento, habría notado que una fina capa de chakra cubría toda el área de espera sobre los examinados. Como necesitaba cubrir todo el campo mientras permanecía oculto, Mukumo utilizó solo una cantidad muy pequeña de chakra. Ese chakra eran sus ojos. No era un Denjutsu como el Byakugan, ni tampoco era una técnica sensorial fácilmente detectada por los shinobi de tipo sensor. Desde una perspectiva visual normal, la mayoría de las personas ni siquiera notarían la capa extremadamente fina similar a una niebla en el aire. Dado que la mayoría de los presentes no tenían un nivel superior al promedio de Chunin, ninguno de ellos era consciente de que debían tener cuidado con la contravigilancia. Era una técnica de recopilación de inteligencia. Irónicamente, Yagura era particularmente débil en esta área, tanto que ni siquiera lo notó. Mukumo observó la expresión de genuina sorpresa de Yagura, parpadeando sorprendido. De repente, Ringo Ameyuri dejó escapar una risita junto a ellos. Yagura se giró para mirarla. Y Ameyuri dudó un momento antes de alzar la mano para acariciarle la cabeza, cada vez más frustrada. Con una sonrisa burlona, dijo: Eres muy bueno luchando, pero necesitas mejorar tus habilidades de exploración. Yagura no tuvo respuesta y dio un paso atrás para escapar de la mano despiadada de Ameyuri. Desafortunadamente para él, había otro ser, no, una bestia, que también había venido a burlarse de él. Isobu. ¿Realmente necesitas trabajar en tus habilidades de exploración, eh? Yagura.
Por fin reapareces después de un siglo de silencio solo para reírte de mí. Isobu. Sonríe en silencio, mirando a su Hinchkriki con diversión. Yagura. Entonces, Isobu, ¿cuándo realmente me vas a enseñar la técnica del espejo de agua? Isobu. Cambia la mirada, sin decir nada. Yagura. No finjas que no me escuchaste. Isobu. Cállate. ¿Qué tal si terminas de dominar todas las técnicas de liberación de agua que empezaste antes de pedir más? Yagura. Ya he dominado mucho, de acuerdo. Mira hacia otro lado con culpa. Isobu había escuchado a los humanos comentar más de una vez que las bestias de cola, a pesar de poseer vastas reservas de chakra, nunca supieron cómo utilizarlas adecuadamente, razón por la cual podían ser derrotadas y selladas dentro de Hinchkriki. Solía burlarse de tales afirmaciones, consolándose con el orgullo de su técnica del espejo de agua. ¿Ser derrotado por humanos débiles? Eso fue solo una artimaña humana. Pero desde que Yagura se convirtió en su Hinchkriki, Isobu se dio cuenta de que había muchas más formas de utilizar la liberación de agua de las que jamás había imaginado. Desde el interior del cuerpo de Yagura, Isobu había presenciado cada paso de las aplicaciones creativas de las técnicas de liberación de agua de su Hinchkriki. Y había tomado notas en secreto. Técnicas como el cañón de agua coral, que poseía una potente penetración de largo alcance. El cañón de palma de agua, una explosión de corto alcance. Una técnica de prisión de agua a alta presión, aún en desarrollo, evolucionó a partir del jutsu de prisión de agua. Y más recientemente, Yagura había comenzado a trabajar en otra técnica nueva. Una que combinaba la prisión de agua a alta presión con un mecanismo de agarre de largo alcance. Mientras Isobu memorizaba cada uno de ellos, no pudo evitar reflexionar. Había estado en el mundo shinobi durante siglos, entonces, ¿por qué nunca había pensado en estas técnicas él mismo? Su conclusión final. Su Hinchkriki era un completo monstruo. No solo Isobu no pudo desarrollar estas técnicas, sino que incluso generaciones pasadas de humanos habían fracasado en hacerlo. Así que date prisa y termina lo que empezaste. Isobu. En cualquier caso, primero digiere bien mi chakra. Un Hinchkriki que ni siquiera puede transformarse del todo es patético. En cuanto a la técnica del espejo de agua, ya veremos. Yagura. X***AED 8. Como si fuera a entregar una técnica tan valiosa. Si le enseñara a Yagura la técnica del espejo de agua, ¿no se quedaría solo con chakra? Una bestia con cola necesitaba tener algo de orgullo. El hecho de que estuviera dispuesto a compartir su chakra ya era un gran favor para Yagura. El mocoso debería estar agradecido. Con una burla final, Isobu se retiró rápidamente, sin siquiera darle a Yagura la oportunidad de replicar. Volviendo a la realidad, Yagura murmuró irritado. «Maldito Isobu». No podía entender lo que estaba pensando esa vieja y testaruda tortuga. Cualquier mención de la técnica del espejo de agua hizo que Isobu reaccionara como si Yagura estuviera tratando de robar su último tesoro. Pero tenía razón. Yagura tenía demasiados proyectos sin terminar. Debería terminarlos primero. Ameyuri notó que Yagura salió de sus pensamientos y le dio una palmadita ligera. Vamos. Parece que los examinadores de Konoha han llegado. Ah, cierto. Yagura miró hacia adelante y vio a varios Chunin y Junin de Konoha de pie en la platier. Sin más demora, siguió a Meyuri y Mukumo hacia el frente. Mientras el equipo de Kirigakure se abría paso entre la multitud, otros examinados que habían notado la llegada de los supervisores de Konoha también comenzaron a reunirse cerca de la platier. Muchos shinobi extranjeros miraban a los examinadores de Konoha con sospecha, o incluso con abierta hostilidad. En el centro de atención se encontraba un hombre con un peinado en forma de piña. El supervisor jefe, un Junin experimentado de 20 y tantos años. Permaneció completamente imperturbable ante las miradas hostiles. Mirando la hora, palmeó casualmente el micrófono conectado a los altavoces del lugar del examen e hizo un anuncio. Todos los examinandos que participan en este examen Chunin, por favor, reúnanse al frente. Repito, todos los examinandos, por favor, reúnanse al frente. Las reglas para el primer examen están a punto de anunciarse. Tosió levemente antes de presentarse. Soy Nara Shikaku, el supervisor jefe de este examen. Los dos a mi lado son mis asistentes de supervisión. Yamanaka Inoichi y Akimichi Chinza.
El rubio Yamanaka Inoichi hizo un gesto amistoso, mientras que el imponente Akimichi Chinza se mantuvo firme, agarrando un gran bastón de hierro que dejaba claro que podía aplastar a cualquiera lo suficientemente tonto como para desafiarlo. Una vez que los examinados se reunieron, Shikaku continuó. Ahora, explicaré las reglas del primer examen. La multitud, hasta entonces inquieta, se quedó en silencio y todos los ojos se centraron en él. Esto debería resultarles familiar a todos. Cada equipo recibió una etiqueta numerada, ¿cierto? Si no la tienen, vayan a la cabina de registro y consigan la suya. Shikaku levantó una etiqueta de ejemplo, e Inoichi y Chinza hicieron lo mismo. La etiqueta tiene dos números. El lado blanco representa el número de tu equipo. El lado negro representa el número del equipo al que debes perseguir. Shikaku hizo una pausa, dejando que la información se asimilara antes de dar un ejemplo. Si yo, Nara Shikaku, soy el equipo 1, mi objetivo es el equipo 2. El equipo de Yamanaka Inoichi. Mientras tanto, el objetivo del equipo 2 es el equipo 3. El equipo de Akimichi Chinza. Y el equipo 3 debe apuntarme a mí. Si encuentro y derroto al equipo 2, obtendré su etiqueta. Shikaku tomó la etiqueta de Inoichi y se giró hacia Chinza. Eso significa que ahora heredo el objetivo del equipo 2. Ahora puedo perseguir al equipo 3. El examen es sencillo. Para aprobar, obtén la placa de tu objetivo o la del equipo que te persigue. Una vez que cumplas el requisito, dirígete a la torre de vigilancia central del Bosque de la Muerte dentro de 3 días. Escaneando a la multitud una última vez, Shikaku miró la hora y concluyó. Si no hay preguntas, diríjase a la entrada del área de examen. El examen comienza al mediodía. Mi juventud arde. Algunas personas, no tengo ni idea de qué dicen. Solo oí mi juventud arde. Y luego siguieron adelante. La punta de su bolígrafo se detuvo sobre el formulario de exención. Al oír los fuertes gritos, Yagura giró la cabeza justo a tiempo para ver a un shinobi vestido de verde y con el pelo cortado al tazón pasar corriendo junto a él. Migumi había salido corriendo, solo para darse cuenta a mitad de camino de que sus compañeros no lo habían seguido. Se dio la vuelta y corrió hacia atrás mientras gritaba. Genma. Raidm. Juventud. ¿Qué juventud? No lo entendemos. Shirano y Genma y Raidna Miyashi, con los ojos entrecerrados por la exasperación, aceleraron el paso para alcanzar a su entusiasta compañero de equipo. Migumi les mostró el pulgar hacia arriba. La juventud se trata de sudar y superarse. ¿Qué tal si corremos 300 vueltas antes del examen? No. Me niego. El trío desapareció de la vista. Gui, Genma y Raidm, ¿eh? Unas cuantas caras conocidas. Yagura giró su bolígrafo antes de volver a concentrarse en su tarea. Ver gente conocida ya no le sorprendía. Con un movimiento rápido y fluido, firmó su nombre en la exención y se la entregó al supervisor en la puerta. Cada participante tuvo que firmar uno. Al hacerlo, reconocieron los riesgos de los exámenes Chunin y acordaron que Konohagakure no tenía ninguna responsabilidad por su seguridad. En otras palabras, si morían, era su culpa por ser débiles. Como mucho, Konoha recogería sus restos por cortesía. Cuando Yagura terminó, Ameyuri, Ringo y Mukumo ya habían entregado sus cienas. Eran las 11:39. Ahora solo les quedaba esperar a que el examen comenzara al mediodía. Ameyuri notó que Yagura parecía intrigado por el extraño shinobi vestido de verde y decidió iniciar una pequeña charla para pasar el tiempo. Ese ninja de Konoha de ahora, bastante interesante. ¿De verdad era un ninja? Para ella, los shinobi debían ser asesinos fríos y eficientes, no unos que decían tonterías sobre la juventud y la pasión. Yagura captó su hilo de pensamiento y se encogió de hombros. Tal vez sea un ninja exclusivo de Konoha. Juventud, pasión y todo eso. Aparte de Miguri, había otros. Naruto, Kiba y Rogue. Pero bueno, esta era una serie shonen. Los personajes apasionados sí que tenían tiempo en pantalla. ¿Verdad, Lee? Yagura parpadeó antes de volverse hacia Mukumo. ¿Tuviste suerte localizando a nuestro equipo objetivo? Su número asignado era el 9. ¿Su objetivo? El 55. Mukumo negó con la cabeza. Están ocultando sus números. Las reglas establecían que al menos un miembro de cada equipo debía llevar su placa numerada en la capa exterior de la ropa. ¿Pero ocultar el número? Eso era pan comido para los shinobi. Fue como una muestra de creatividad.
El clan Aburame cubría el suyo con insectos. El clan Nara usaba sombras. Algunos simplemente lo envolvían con vendas o lo untaban con carbón. Todos estos métodos funcionaron lo suficientemente bien como para ocultar la cifra. La eficacia varió, pero el esfuerzo fue evidente. Algunos participantes habían escondido completamente sus credenciales numéricas, pero los supervisores no dijeron nada. Tal vez estaban usando un método de ocultación permitido. Si bien los genin aún tenían lagunas en habilidades y experiencia, no habían descuidado los conceptos básicos de la academia. El sol alcanzó su punto máximo. El examen había comenzado. Bip. Sonó un silbato. La puerta de hierro que estaba frente a ellos se abrió con un ruido sordo, revelando la entrada oscura y amenazante al bosque de la muerte. En un instante, los examinados se transformaron en sombras parpadeantes y se lanzaron hacia las profundidades del bosque. Hojas y ramas crujieron bajo el rápido paso. El susurro del movimiento llenó el aire. Saya, Saya, Saya. Después de cubrir cierta distancia más allá de la entrada, Mukumo formó un sello con una sola mano, dispersando la niebla en todas direcciones para buscar otros equipos. Yagura, que lideraba la carga, notó las acciones de Mukumo y miró hacia atrás. ¿Puedes encontrar nuestro objetivo? Considerando cómo la mayoría de los equipos habían ocultado sus números, por otra parte, si se peleaban, podría surgir una oportunidad. Mukumo respondió rotundamente. Lo intentaré. No hay prisa. Tenemos 3 días. Tarde o temprano habrá una vacante. Ameyuri mantuvo la calma. Primero, necesitamos establecer una base. En el peor de los casos, tendrían que sobrevivir aquí durante los 3 días completos. La comida ya fue manipulada. Antes de entrar, a todos los participantes los habían despojado de todo excepto de su equipo de combate. Sin comida, sin agua, ni siquiera pastillas para soldados. Pero para Mukumo, contrabandear pastillas para soldados era un juego de niños. Nubes camufladas para armonizar con el aire los habían seguido al interior. Ahora, habían recuperado su blancura natural, dejando caer un pergamino sellado. Mukumo lo abrió, presionó una mano sobre las marcas y con una bocanada de humo. Aquí. Le arrojó unas cuantas pastillas de soldado a Yagura, quien las atrapó con facilidad. Mukumo, realmente eres una caja de herramientas andante. Buen trabajo, añadió Ameyuri, tragando una pastilla. Levantó la mirada y su tono adquirió un tono ansioso. Aún no hemos encontrado el plato principal, pero tenemos un aperitivo. El explorador de pelo blanco asintió. 3. Shinobi de Suna. Yagura suspiró. ¿Otra vez? Suna, El bosque de la muerte no era enorme. Con más de 100 examinandos apiñados en su interior, era como echar leña al fuego. Liberación de viento. Vendaval neto. Uno de los ninjas Suna que se acercaba hizo girar un abanico de gran tamaño y envió una amplia red impulsada por el viento hacia ellos. Ameyuri levantó una mano para protegerse la cara del viento, mientras su flequillo ondeaba violentamente. Miró a los 3 shinobi de Suna en los árboles y se burló, imperturbable. Gran alcance, inevitable. Pero lento y débil. Mukumo lo analizó con expresión seria. Liberación de la nube. Separación de la nube. Nubes suaves, de aspecto inofensivo, se manifestaron en el aire, flotando perezosamente y adhiriéndose a la red de viento. Normalmente, el viento dispersaría las nubes. Pero en cambio, esas nubes se quedaron atrapadas. El viento se debilitó. Cuando el ataque alcanzó a Yagura, parecía nada más que una brisa matutina. Esta técnica anula el chakra del jutsu enemigo, disolviendo los ataques en nada. La única pega fue un poco lento. No está mal, Mukumo. Por cierto, nuestro número no ha sido expuesto, ¿verdad? Yagura miró hacia abajo, confirmando que la insignia cubierta de coral en su pecho permanecía oculta. Ameyuri tragó otra pastilla de soldado y sonrió. No importa. Probablemente estén aquí por rencores personales. Después de todo, las tensiones entre los pueblos no eran exactamente un secreto. Oh. Los labios de Yagura se curvaron en una sonrisa mientras el agua se acumulaba alrededor de su mano. De repente, Ameyuri extendió la mano y lo detuvo. ¿HM? Yagura inclinó la cabeza. Déjame manejar esto. Su voz era firme y no dejaba lugar a discusiones. Ella agarró las hojas gemelas en su espalda.
Los relámpagos crepitaban a lo largo del acero, enroscándose como serpientes. Al presenciar cómo su preciado liberación del viento era contrarrestado sin esfuerzo, el ninja de Tsunagakure que agarraba un abanico gruñó. Maldita sea. ¿Qué clase de jutsu es ese? Un Kekkei Genkai, tal vez. ¿Por qué te asustas? Son 3 contra 2. Tenemos ventaja. Son recién graduados de la academia. ¿Qué tan fuertes podrían ser? Sin embargo, esos 3 ya habían participado en los exámenes Chunin 3 veces desde que se graduaron. El ninja de Tsunagakure en el centro se burló, inclinando la cabeza hacia abajo para burlarse. Mira al más débil, es mocoso que ni siquiera le ha crecido todo el pelo. Y necesita una chica que lo proteja. Ja ja ja. Está bien. Al ver la postura de Ringo Ameyuri, Yagura retiró su arma y asintió. Gracias. Una sonrisa se curvó en los labios de Ameyuri mientras levantaba la mirada hacia los 3 ninjas de Tsunagakure. Estaban en problemas. Chisporrotear. Antes de que las palabras salieran de su boca, se oyó un trueno. En un instante, Ameyuri desapareció, dejando solo un suelo quemado y ennegrecido, donde centelleaban arcos de relámpagos azules. La impactante visión hizo que los 3 ninjas de Tsunagakure abrieran los ojos con incredulidad. Ni siquiera habían vislumbrado el movimiento de Ameyuri. ¿A dónde se fue? ¿Dónde estaba ahora? Reaccionando rápidamente, los 3 cambiaron inmediatamente de posición, formando una defensa triangular espalda con espalda mientras escaneaban los alrededores frenéticamente. No había forma de que fuera tan rápida. Tenía que seguir cerca. Goteo. Un sudor frío corrió por el rostro de un ninja de Tsunagakure y goteó hasta el suelo. Esta niebla, escondida entre las sombras de los árboles, velada por la espesa niebla, Ameyuri sonrió maliciosamente, haciendo girar su espada en su agarre antes de agarrar la empuñadura una vez más en un agarre inverso. Idiotas lentos. La burla llegó a oídos de los ninjas de Tsunagakure, lo que les hizo levantar la cabeza en señal de alarma. Auge. Con un poderoso salto, Ameyuri se impulsó hacia abajo como una estrella fugaz, sus espadas gemelas girando hacia afuera en un arco letal, envueltas en electricidad crepitante. Por encima de nosotros. Es rápida. Dispérsense. Ah. Uno de ellos reaccionó una fracción de segundo demasiado tarde. Ameyuri ya lo había elegido como su primer objetivo. Moviéndose con la precisión de un torbellino, giró en el aire, clavándole sus espadas de pies a cabeza en un movimiento en espiral. El acero cargado de rayos se clavó en la carne, dejando profundas heridas con forma de hélice de Adn. El ninja de Tsunagakure apenas tuvo tiempo de procesar lo sucedido antes de que el terror inundara su mirada vacía. ¿Ese salvar? Antes de que pudiera terminar su súplica, Ameyuri ya se había desvanecido y la sangre se esparció en todas direcciones. Uno menos. Sin detenerse, se fijó en los 2 restantes y se lanzó hacia adelante una vez más. Lo último que vieron los ninjas de Tsunagakure antes de morir fue una mancha roja y la danza serpenteante de relámpagos enroscándose alrededor de sus espadas. Uno fue destrozado antes de que pudiera siquiera lanzar su técnica de liberación del viento, y su abanico se partió a lo largo de su cuerpo. El otro intentó huir, pero escapar era imposible. La cacería terminó con la espada de Ameyuri cercenando la nuca expuesta con un movimiento preciso. La sangre brotó a borbotones. No te retuerzas demasiado. Si te mueves demasiado, no podré cortarte en pedazos. Con unos pocos movimientos de su muñeca, Ameyuri eliminó el exceso de sangre de sus espadas antes de patear un cadáver sobre su espalda. Patético. Qué pérdida de tiempo. Agachándose, revisó las pertenencias del último y encontró el elemento principal para este examen. Número 13, y en el reverso, el número 9. Idiotas. Ameyuri echó un vistazo a los cadáveres, burlándose. La basura debería quedarse en el suelo, así. Volviendo con Yagura y Mukumo, plantó una mano en su cadera mientras sostenía las etiquetas con la otra, mostrando una sonrisa con dientes. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Los ojos de Yagura se abrieron al ver la etiqueta en blanco y negro del número 9. De ninguna manera. Mukumo asintió con aprobación. Ameyuri, eso fue una locura. Por supuesto. Esos 3 eran unos débiles, débiles, débiles. Ameyuri se cruzó de brazos y se rió entre dientes. Parece que tuvimos suerte.
¿Podemos ir a la torre de vigilancia ya? Quizás seamos los primeros en aprobar el examen. Rápido. Pero no fue suficiente. Al leer la emoción insatisfecha en sus ojos manchados de sangre, Yagura miró el número en su pecho. Eso significa que ahora somos el número 13, el objetivo. ¿Deberíamos esperar a los rivales o ir a por el número 55? ¿Qué clase de pregunta es esa? Cazamos. Mukumo ya había extendido su liberación de nubes por la mayor parte del bosque de la muerte, monitoreando numerosas batallas. El examen acababa de comenzar y la sangre ya se derramaba por todo el campo de batalla. Su escaramuza fue solo una de muchas. Algunos equipos apuntaban y defendían estratégicamente sus números designados, mientras que otros luchaban puramente por venganza. Un equipo de Iwagakure, por ejemplo, estaba siendo atacado por escuadrones de Konohagakure, Tsunagakure y Kusagakure. Estaban en apuros. Después de escuchar la información de Mukumo, Yagura no pudo evitar sentir lástima por la terrible posición social del equipo de Iwagakure. Mukumo cerró los ojos momentáneamente, enfocando su técnica sensorial. Nuestro objetivo ha sido localizado. Acaban de morir. Era un equipo de Amegakure. Amegakure, ¿eh? No es un gran desafío, comentó Yagura, arqueando una ceja. ¿Quién tiene su placa ahora? Un escuadrón de Konohagakure. Mukumo frunció el ceño levemente y miró en la dirección de su rango de detección. Se dieron cuenta de mi técnica y se están retirando. Distancia. Aproximadamente 2,3 kilómetros. Yagura llamó al instante. Entonces, ¿qué esperamos? Vamos. Podrían aprobar el examen ahora si quisieran. Pero eso no significaba que quisieran pasar todavía. Tanto Yagura como Ameyuri compartían el mismo pensamiento. Necesitaban más calentamiento. Con ese acuerdo tácito, los dos se lanzaron instantáneamente hacia adelante usando la velocidad mejorada por el liberación del rayo, corriendo en la dirección indicada por Mukumo. Mukumo se quedó un momento, observando sus figuras que se alejaban. Sus ojos habitualmente gentiles se volvieron agudos. Al darse cuenta de que Mukumo no los seguía, los otros dos miraron hacia atrás, solo para verlo disolverse en una niebla. Yagura reconoció la técnica al instante. Anda ya. ¿Está usando el destellos de cuerpo de nube? Molesto, Yagura aceleró el paso. Este tipo. Ceja gruesa y aspecto honesto, pero intenta acaparar toda la atención. No le preocupaba la fuerza de Mukumo. Habiendo peleado con él antes, Yagura podía asegurar que Mukumo podía manejar a la mayoría de Genin no Chunin, y si las cosas iban mal, siempre podía escapar. Pero encuentros consecutivos con enemigos donde ni siquiera podía acertar, eso era insoportable. Ameyuri se rió entre dientes. No esperaba que Mukumo, normalmente el más reservado de todos, hiciera algo así. Mientras tanto, en el otro lado. Después de arrebatarles las etiquetas a los ninjas de Amegakure que los habían emboscado, el equipo de Konohagakure no perdió tiempo en abandonar la escena. Una ninja Inuzuka femenina miró con inquietud a su compañera de equipo Yuga. ¿Hablas en serio? ¿El chakra que está sobre nosotros pertenece solo a una persona? Sí. El ninja Yuga asintió, con su Byakugan aún activado. De cualquier manera, estar bajo vigilancia constante era una mala noticia. El ninja Agurame se ajustó el abrigo de cuello alto. Mis insectos, están inquietos. Guau. Guau. La Kunoichi Inuzuka le dio unas palmaditas tranquilizadoras a su ninken. Si Gukumaru lo dice, entonces es real. El perro ninja pálido gimió nervioso. Guau. Guau. No tengas miedo, mamá te tiene cubierto. Esperar. La mirada del ninja Yuga se agudizó. El chakra que nos rodea está cambiando. Una densa niebla se formó más adelante. El Agurame extendió sus brazos, liberando un enjambre de insectos en preparación para la batalla. La niebla se solidificó en una figura humana. Un joven ninja de Kirigakure, de rasgos afilados, se interpuso en su camino. Disculpas. Mukumo levantó una mano, señalando la etiqueta en el pecho de Agurame, su expresión ilegible. Dámelo. Luego puedes irte. Shinobi de Kirigakure. Al ver los protectores de la frente del ninja que se acercaba, la expresión de Ika Satoshi se oscureció levemente. Y otra cosa. Si realmente lo sientes, no te pongas del lado opuesto. ¿Qué sentido tiene pedir disculpas? ¿Nos están menospreciando?
Inuzuka Midori abrazó a su tembloroso Ninken, Gukumaru, contra su pecho. Un pensamiento cruzó por su mente, tensando su rostro. Kirigakure, ¿serán ellos de quienes nos advirtió nuestro sensei? 2 personas se acercan por aquí. Aburame Seik me escuchó la información que transmitían sus insectos, con un tono ni optimista ni relajado. Uno de ellos, es aterrador. Ah, no te preocupes. Probablemente nos moverán. Mukumo había estado escuchando su conversación susurrada, su expresión ilegible. Además, apreciaría que no me ignoraras. Satoshi y sus compañeros de equipo intercambiaron miradas rápidas y sutiles señales con las manos para determinar su estrategia. Dispersión. Zas. Zas. Midori y Seikm saltaron en el aire, lanzándose hacia Mukumo desde lados opuestos. Mukumo permaneció inmóvil, observándolos atentamente. Quería ver de qué eran capaces estos 3 genin de Konoha. Sus habilidades funcionaron mejor cuando reaccionaba a los movimientos del enemigo. De sus observaciones iniciales, en su batalla anterior contra el equipo Amegakure. La niña peleó usando una técnica secreta que coordinaba con su Ninken. El que llevaba gafas de sol usaba insectos capaces de absorber chakra. Toca. Toca. Midori y Seikm aterrizaron a ambos lados de Mukumo, pero en lugar de atacar, inesperadamente se lanzaron hacia adelante, ignorando el hecho de que aparentemente lo habían rodeado. ¿Nani? Mukumo se giró sorprendido y observó cómo los 2 pasaban corriendo junto a él. Hasta luego, idiota. Midori le sacó la lengua juguetonamente mientras lo miraba. Nos vamos. Adiós. No solo tenían información de su sensei, sino que, según su propia percepción, este equipo de Kirigakure era un problema. Acababan de terminar una batalla contra los shinobi de Amegakure, lo que significaba que su resistencia y chakra ya estaban agotados. Peor aún, era muy probable que el equipo de Kirigakure ya hubiera recopilado información sobre ellos. Un análisis rápido de la situación nos llevó a una sola conclusión. La retirada era la mejor opción. Maldita sea. Me engañaron. El del abrigo verde y las gafas de sol, el que lleva el número 55. Mukumo entrecerró los ojos y levantó las manos para retirarlos. Pero todavía quedaba uno. Te sacaré primero. Sus compañeros de equipo eran meras distracciones. Ichika Satoshi de repente cerró la distancia en un instante, atacando a Mukumo de frente. Si este shinobi de Kirigakure era el especialista sensorial o de reconocimiento de su equipo, y con un amplio rango de detección además eliminarlo era crucial para su escape. Necesitaban deshacerse de él y luego moverse a toda velocidad para evitar la persecución y llegar a la torre de vigilancia. Con su Byakugan, Satoshi podía ver los puntos de chakra de Mukumo con absoluta claridad. Extendió las manos, adoptando la postura característica del taijutsu del clan Ikiga. Puño suave. Su primer golpe impactó en un punto de chakra del hombro de Mukumo. Con su Byakugan, pudo ver cómo el chakra de Mukumo fluía hacia sus manos. Sin dudarlo, Satoshi continuó con una serie rápida de golpes con la palma, cada uno dirigido precisamente a los nodos de chakra vitales de Mukumo. Lindo. Midori giró la cabeza y vio que el ataque de su compañera había sido exitoso. Emocionada, vitoreó. Ja. Supongo que los ninjas de Kirigakure no son tan duros después de todo. Seikm, sin embargo, se mantuvo más sereno. En el momento en que Satoshi asestó su primer golpe, Seikm sintió que algo andaba mal. Este shinobi de Kirigakure había recibido un conjunto completo de golpes de puño suave, pero parecía completamente imperturbable. De hecho, Mukumo no solo salió ileso, sino que no mostró signos de alteración del chakra. Los ojos de Satoshi se abrieron de par en par al dar un paso atrás. Su Byakugan confirmó que el flujo de chakra de Mukumo seguía siendo perfectamente normal, completamente inafectado por los ataques. ¿Qué? Los rostros de Satoshi y Midori palidecieron. Había recibido todo el impacto de la técnica del puño suave, y aún así podía usar el jutsu como si nada. Imposible y... Los Ikiga se enorgullecían de sus técnicas, incapaces de creer que los golpes característicos de su clan hubieran fallado. Cuidado. Seikm tiró de Midori hacia atrás justo a tiempo. Los brazos brumosos se extendieron desde el cuerpo de Mukumo, acercándose a ellos como zarcillos fantasmales. La expresión de Mukumo permaneció impasible mientras controlaba la niebla de liberación de nubes para atacar nuevamente, esta vez apuntando a Seikm.
Al darse cuenta de que él era el objetivo, Seigm miró su placa con el ceño fruncido. Esto se estaba poniendo complicado. Esquivó rápidamente el apéndice brumoso. Maldita sea. ¿Crees que voy a dejar que me mandes? Midori había caído al suelo, cubierta de tierra. Secándose la boca, su frustración se desbordó. Es hora de mostrarte de qué estoy hecho. Técnica de 4 patas. Midori cayó a 4 patas, con su chakra en aumento. Sus uñas se afilaron como garras, sus dientes al descubierto como los de un animal salvaje. Mukumo se quedó quieto, observándola con ojos serenos. No se movía en absoluto. No me subestimes. Pasando Fam. Midori rugió, girando rápidamente en un torbellino, abalanzándose hacia Mukumo. Su velocidad, potenciada por las técnicas secretas de su clan, la convirtió en un borrón al impactarlo de frente. Y pasó directamente a través de él. No hubo resistencia alguna. Parecía incluso menos sustancial que el algodón en huelga. ¿Qué? Midori detuvo su técnica y aterrizó junto a Satoshi. ¿Qué demonios acaba de pasar? Su habilidad está relacionada con esa niebla. Satoshi frunció el ceño. Su cuerpo puede volverse intangible. Por eso mi puño suave no funcionó. Su expresión se ensombreció al comprender. ¿Podría ser esto, un Kekkei Genkai? Los ataques físicos podrían no funcionar con él, gritó Seigm. Cambien de táctica. Cúbranme. Un enjambre de Kikaich surgió de las mangas de Seigm, formando una densa nube negra que chocó con la niebla. Los insectos se adhirieron inmediatamente a la niebla, devorando el vapor infundido de chakra. Si los ataques físicos fueran inútiles, ni puño gentil ni mimetismo bestial funcionarían. Su única esperanza eran los insectos devoradores de chakra de Seigm. Maldita sea, nos encontramos con nuestro peor enfrentamiento y... Satoshi y Midori intercambiaron miradas antes de entrar en acción. Pasando Fam. Puño suave. Midori giró a través de los zarcillos de niebla, cortándolos, mientras Satoshi golpeaba con precisas estocadas con la palma, interrumpiendo el ataque de Mukumo. Mukumo observó cómo los tres coordinaban su defensa, avanzando hacia él. Los Kikaichi lo rodearon hambrientos, sintiendo su chakra como un festín. Estos genin de Konoha eran mucho más fuertes que el equipo de Sunagakure de antes. Los insectos envolvieron completamente a Mukumo, dejándolo atrapado dentro de la masa retorcida. Liberación de nubes. Forma de nube. Fuego. Fu. En un instante, la niebla inofensiva se encendió, transformándose en ardientes llamas carmesí. Los Kikaichi atrapados en el fuego se quemaron instantáneamente, sus frágiles cuerpos no pudieron soportar el calor repentino. Los restos de los cadáveres de los insectos cayeron en fragmentos dispersos. Ser invadido por esos insectos era una experiencia desagradable, especialmente porque se alimentaban de chakra. Tras haber perdido una cantidad considerable en poco tiempo, Mukumo dejó escapar un suspiro de cansancio. Sus ojos color llama, contrastados con su técnica de nube de brasas, se fijaron en los 3 shinobi de Konoha que tenía delante. Había infundido su chakra de naturaleza de fuego en su técnica de liberación de nubes. Esta no era la típica forma de nube suave y brumosa de liberación nube. Todo su cuerpo irradiaba un calor abrasador, y el intenso tono de su chakra quemaba a los insectos que se le pegaban. En comparación con otras naturalezas de chakra, Cloud Release era inherentemente más fluido, lo que lo hacía altamente adaptable para las transformaciones de tierra. Al integrarle chakras elementales adicionales, desarrolló poderosas técnicas ofensivas. Liberación de nubes. Explosión de nubes. Liberación de nubes. Tempestad de tormenta. Con un movimiento de su mano izquierda, una bola de fuego llameante se elevó hacia los insectos que se retiraban, incinerando todo a su paso. Simultáneamente, su mano derecha controlaba una nube llena de tormenta, cuyos vientos afilados como navajas atravesaban el enjambre restante. En cuestión de segundos, la ofensiva enemiga fue desmantelada. La fuerza combinada del viento y el fuego impulsó las balas de nube directamente hacia el equipo de Konoha. A pesar de llevar gafas de sol, el descontento de Aburame Seiko era evidente. Retiró sus insectos y retrocedió con cautela. Entonces, ¿tiene este tipo de jutsu? Sus Kikaichi que estaban en clara desventaja frente a este oponente. Bestia clon humano. El ataque de Mukumo era inminente.
Inuzuka Midori formó rápidamente sellos, su compañero, el Ninken Gukumaru, se transformó en una copia idéntica de ella y se fusionó a su lado. Juntos, los dos desataron la técnica secreta de su clan. Colmillo sobre colmillo. Su ataque giratorio combinado generó un poderoso vórtice, que impactó de frente contra las balas de nube. La intensa rotación interrumpió el impulso del ataque, dispersando brasas por el aire antes de desvanecerse. Por el momento, el ataque de Mukumo había sido neutralizado, pero ni Ikka Satoshi ni Aburame Seiko sintieron alivio. 3 contra 1, y aún así, ellos fueron los que se sintieron abrumados. Y ahora, sus compañeros de equipo habían llegado. Ah, parece que no llegó demasiado tarde. La pelea sigue. Mukumo miró hacia atrás y vio dos figuras encaramadas en lo alto de un árbol detrás de él. Yagura saludó con una sonrisa despreocupada antes de sentarse con las piernas cruzadas para observar la pelea. Ringo Ameyuri simplemente cruzó los brazos, arqueando una ceja en su dirección. No tenían intención de intervenir. Eso fue un alivio. Mukumo se adelantó por una razón. Quería lograr una victoria en solitario con estilo, tal como solía hacer Ameyuri. ¿Se estaba tardando demasiado? Decidió resolver esto con el siguiente movimiento. Liberación de nubes. Explosión de nubes. Liberación de nubes. Tempestad de tormenta. Decenas de balas de nubes se materializaron. Pero esta vez, había variaciones. Algunas brillaban con agua, otras crepitaban con relámpagos y unas cuantas llevaban una mezcla de barro y escombros. Liberación de nubes. Llovizna dispersa. Liberación de nubes. Pequeña nube de tormenta. Liberación de nubes. Atolladero de nubes. 5 tipos diferentes de balas de nubes, cada una infundida con un chakra elemental distinto, flotaban al lado de Mukumo. El equipo de Konoha se quedó mirando en estado de shock. ¿Qué? Este ninja de Kirigakure poseía 5 naturalezas de chakra. Igual que el tercer Hokage. Tener más de 3 naturalezas de chakra era increíblemente raro, con shinobi como Sarutobi Hiruzen y Ataque Kakashi entre las pocas excepciones. En todo el mundo shinobi, tales individuos eran prácticamente desconocidos. La mayoría de los shinobi, incluso entre las élites, poseían solo 2 afinidades elementales como máximo. Sin embargo, este shinobi de Kirigakure tenía 5, además de su límite de linaje. No importa si son 5 o 10. Inuzuka Midori se agachó, con el cuerpo tenso para otro colmillo sobre colmillo. Nada de esto significa nada si no puedes detenerme a mí y a Gukumaru. ¿Gukumaru? Su Ninken no estaba a su lado. Ella se giró para mirar. Gukumaru estaba encogido detrás de Ikka Satoshi, con sus patas delanteras cubriendo su cabeza mientras temblaba. Gemido. Cálmate. Satoshi se colocó frente a Midori y luego miró a Seiko. Sus miradas se cruzaron, llegando a la misma conclusión sin decir palabra. No podían ganar. Necesitaban retirarse. Seiko se quitó la etiqueta con el número 55 de la ropa y se la lanzó a Satoshi. Este levantó ambas manos y dio un paso al frente. Esto es lo que quieres, ¿verdad? Con toda su fuerza lo lanzó al aire. Sin dudarlo, se dio la vuelta y salió corriendo, arrastrando consigo a sus compañeros de equipo. Exclamación de cierre. Mukumo quedó momentáneamente sorprendido por sus acciones, pero rápidamente levantó una mano. Su extremidad alargada en forma de nube se disparó hacia arriba, atrapando sin esfuerzo la etiqueta en el aire. A pesar de la gran fuerza detrás del lanzamiento de Satoshi, la mano de la nube absorbió el impacto, abultándose solo ligeramente antes de asegurar su agarre. Retrayendo su mano, Mukumo miró la dirección en la que había huido el equipo de Konoha. Todavía estaban dentro de su rango sensorial. Podría perseguirlos fácilmente si quisiera. Pero había logrado su objetivo. No había necesidad de problemas innecesarios. Se giró y vio que Yagura y Ameyuri se acercaban. Después de un breve momento de reflexión, Mukumo simplemente levantó 2 dedos en señal de victoria silenciosa. Misión cumplida. Sí. Torre central del bosque de la muerte. Me estás tomando el pelo. Dentro de la sala de vigilancia, un supervisor Chunin se puso de pie de repente y gritó. Con un fuerte estruendo, su silla se volcó. Los otros Chunin, que estaban cabeceando por aburrimiento, al instante levantaron la cabeza en señal de alarma.
Como supervisor principal, Nara Shikaku también estuvo presente en la sala de monitoreo de la torre, donde se mostraban imágenes de varios puntos del área de exámenes. Se acercó al lugar del incidente. ¿Qué pasó? Señor procurador. Le pido disculpas por el arrebato. El Chunin señaló una de las pantallas, aún con cara de estupefacción. Pero ya tenemos examinados que completaron el examen. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 20 minutos, creo. 21 minutos y 26 segundos. En el monitor, el equipo de Yagura estaba frente a la entrada de la torre, presentando sus etiquetas al examinador de la puerta. Después de la verificación, se les permitió la entrada. Examen aprobado. Estos tipos son monstruos. Un Chunin se rascó la cabeza. Había presentado los exámenes Chunin en la misma promoción que Ataque Kakashi, uno de los prodigios legendarios de Konoha, quien había establecido un récord en aquel entonces. Normalmente, el tiempo más rápido para completar este examen es de 2 días. Mientras Shikaku observaba al trío caminar por el pasillo, la sorpresa se reflejó en su rostro habitualmente ilegible. Jefe Proctor. Acaba de llegar otro equipo. Esta vez, la expresión de Shikaku cambió. Rápidamente dio un paso adelante para revisar el monitor. No los shinobi de Konoha. Eran de Iwagakure. Yagura se sorprendió al ver que otro equipo completaba el examen tan pronto. Él los reconoció. Hola. Apoyado en la pared, Yagura los saludó con naturalidad. ¿Cuánto tiempo sin veros, chicos? 2 de los shinobi de Iwa dieron un paso atrás, habiendo sido derrotados por él anteriormente. Habría preferido no volver a verte. Jajaja. Akaiwa, el más ruidoso de los 3, se acercó con entusiasmo. Sabía que pasarías. De verdad nos volvemos a ver. La última vez tuve mucha prisa. No me presenté bien. Soy Akaiwa de Iwagakure. Llevémonos bien. Karatachi Yagura. Yagura recordó al adolescente de hombros anchos y piel oscura. Había ayudado a bloquear un ataque de Sasori. Gracias por eso, en aquel entonces. Ah, no es para tanto. Mis compañeros se equivocaron, así que considéralo una disculpa. Alto. Yagura suspiró internamente. ¿Por qué este tipo tenía que terminar cada oración con un signo de exclamación? Uno era un musculoso entusiasta y el otro un pequeño zorro extrovertido. Habiendo formado equipo brevemente en un encuentro anterior, Akaiwa y Yagura pronto entablaron una conversación informal. Hablando de eso, ¿por qué están todos cubiertos de lesiones? A pesar de pasar el examen tan rápido como el equipo de Yagura, a diferencia de su propio grupo que permaneció ileso, Akaiwa y sus compañeros de equipo tenían heridas visibles. Nos tendió una emboscada un grupo de bastardos. La frustración de Akaiwa era palpable. ¿Estaban aquí para los exámenes Chunin no solo para resolver rencores personales? Veo. Yagura miró a Mukumo, quien asintió en confirmación. Así que eran el desafortunado equipo de Iwagakure que había sido atacado por 3 escuadrones. Sinceramente, Iwagakure tenía una forma especial de ganarse enemigos. Quizás mantener un perfil bajo sería una decisión más inteligente. Dicho esto, el hecho de que Akaiwa lograra derrotar a 3 escuadrones, 9 shinobi enemigos, él solo decía mucho sobre su fuerza. En cuanto a sus compañeros, Yagura ya había luchado contra ellos y conocía su nivel. No habría forma de que pudieran enfrentarse a semejante combate solos. 2 Iwanin contra un oponente cada uno. Akaiwa se enfrentó a 7. Yagura de repente se dio cuenta del juego de palabras en sus propios pensamientos y se estremeció. A medida que pasaba el tiempo, más equipos iban llegando a la torre. Entre ellos había caras conocidas. El escuadrón Sasori de Tsunagakure, que ahora consistía solo del propio Sasori, Sarutobi Asuma de Konohagakure, Migumi Shirano y Genma. La primera etapa del examen duró 3 días. La torre de vigilancia proporcionaba alojamiento y comida a quienes pasaban, dándoles tiempo para recuperarse. Al mediodía del tercer día, el primer examen terminó oficialmente. Dentro de la sala de monitoreo, Nara Shikaku informó. Al concluir el examen, un total de 75 equipos, o 225 participantes, habían ingresado a la primera etapa. Solo 31 lograron pasar.
Durante el examen, se confirmó la muerte de 94 participantes, 77 lograron regresar sanos y salvos a la entrada y 23 siguen desaparecidos dentro del bosque. Esta vez sí que han pasado muchas cosas. Frente a la gran pantalla de vigilancia, se había reunido un grupo de inspectores y funcionarios. El tercero Kage, Sarutobi Hiruzen, dio una lenta calada a su pipa y asintió. No está mal, no está mal. De los 31 participantes restantes, 3 eran de Kirigakure, 7 de Sunagakure, 9 de Iwagakure y 9 de Konohagakure. A las aldeas shinobi más pequeñas les fue mucho peor. Solo Takigakure tuvo un solo equipo de 3 que pasó, mientras que el resto fue completamente eliminado. Konoha tuvo un buen desempeño, empatando con Iwagakure con el mayor número de candidatos seleccionados. Entre ellos se encontraba el propio hijo del Hokage, Sarutobi Asuma. Dado que esta vez Konoha era la sede de los exámenes, mantener su reputación era una prioridad. Con una risita, Sarutobi Hiruzen los elogió. Jajaja, el surgimiento de tantos shinobi destacados es verdaderamente una bendición de Konoha. Los supervisores de los alrededores sonrieron con él. Sí, Okage-sama. Shikaku dudó antes de agregar. Okage-sama, 31 es demasiado. Una diferencia importante entre un examen Chunin conjunto y un examen interno de la aldea era su naturaleza pública. Estos exámenes no eran solo para los shinobi. Eran un espectáculo. Daimim, comerciantes adinerados y nobles observaban. Las batallas eran similares a las luchas de gladiadores en el Coliseo romano, diseñadas para cautivar al público y atraer a posibles patrocinadores. Para mantener este estándar, los organizadores debían garantizar que solo los mejores participarán en las batallas públicas. Además, las luchas debían ser concisas, preferiblemente con una duración de un solo día. Eso es un problema. Sarutobi Hiruzen compartió la preocupación de Shikaku. Afortunadamente, ya existía un plan para situaciones como esta. Fueron convocados todos los candidatos que aprobaron el primer examen. 5 minutos después, todos se habían reunido en el área abierta del primer piso de la torre de vigilancia. Yagura había pasado los últimos 3 días encerrado en su habitación, discutiendo con Isobu y perfeccionando el control de su chakra Vijik. No había salido mucho. Mukumo le había traído todas sus comidas. Hoy por fin salió. De pie al frente del escuadrón de Kirigakure, Yagura nunca admitiría que su orden de formación estaba basado en la altura. El equipo de 3 hombres de Kirigakure estaba en la cuarta fila desde la izquierda. A su izquierda estaban Sunagakure, Iwagakure y Konohagakure. A su derecha, Takigakure. Al frente de los escuadrones de Iwagakure y Konohagakure estaban Akaiwa y Sarutobi Asuma, respectivamente. Ambos asintieron a modo de saludo al ver que Yagura los miraba. «Hey». Yagura respondió con un gesto casual antes de desviar su atención del escuadrón Sunagakure. Allí vio a la persona que estaba buscando. Sasori ya había reparado a su marioneta, Iruko. Como de costumbre, estaba oculta tras su caparazón, proyectando la imagen del anciano. Ya sea que Sasori sintió la mirada de Yagura o simplemente notó a alguien que no quería ver, deliberadamente giró la cabeza, fingiendo interés en los equipos de Konoha e Iwagakure. Ese bastardo de Sasori. Si no fuera por la multitud y la ocasión, Yagura con gusto se habría acercado y le habría cortado la cabeza a Iruko nuevamente. Nara Shikaku había llegado. Los candidatos reunidos guardaron silencio inmediatamente y sus miradas se dirigieron hacia él. La mayoría de los supervisores que siguieron a Shikaku no eran dignos de mención. Sin embargo, el hombre que caminaba delante de Shikaku era Sarutobi Hiruzen. El tercer Hokage de Konohagakure. El famoso profesor del mundo shinobi, del que se dice que domina más ninjutsu que cualquier otra persona viva. En términos de estatus y fuerza, este hombre estaba en la cima de lo que todo shinobi aspiraba a convertirse. A diferencia de su yo futuro, Sarutobi todavía estaba en su mejor momento. Sus últimos años de máxima condición. Ahora, el Hokage explicará las reglas para el próximo examen. Escuchen atentamente. La voz de Shikaku resonó a través del micrófono antes de girarse e inclinarse respetuosamente. Hokage-sama, por favor. Muy bien. Hiruzen le dedicó a Shikaku una sonrisa de aprobación antes de avanzar. Recorrió con su mirada amable a la multitud, con la pipa en la boca, pero hablando con perfecta claridad.
A todos los shinobi destacados presentes, felicitaciones por pasar la primera etapa. Superar a más de 200 competidores demuestra que ya estás entre la élite de tu rango. Sin embargo, para convertirse en un verdadero Chunin, uno debe poseer. Aquí vamos. Otro discurso de liderazgo extenso. La curiosidad inicial de Yagura rápidamente se desvaneció en aburrimiento. Incluso en otro mundo, parecía que a los líderes les encantaba dar discursos. Yagura juró que nunca se convertiría en uno de esos adultos. Antes de que comience el segundo examen, debo explicar algo. El verdadero propósito de estos exámenes Chunin conjuntos es fortalecer las alianzas entre las naciones y mejorar las habilidades de todos nuestros shinobi. Durante la segunda etapa, muchos de los dignatarios que comisionan nuestras misiones estarán presentes. Esto es tanto una selección para Chunin como una demostración de poder nacional. Los pueblos más fuertes reciben más encargos. Los pueblos más débiles reciben menos. Esta es una oportunidad para demostrar nuestra fuerza. Sin embargo, antes de continuar, se llevará a cabo una ronda eliminatoria preliminar. Hiruzen hizo una pausa. Ahora se enfrentarán en batallas individuales. Solo quienes salgan victoriosos podrán avanzar a la segunda etapa. Estas batallas pueden resultar en muerte. Si alguien desea retirarse, puede hacerlo ahora. Todos los que habían superado el primer examen ya habían llegado hasta aquí. Nadie se echaría atrás por miedo a la muerte. Los 31 participantes restantes avanzaron a la siguiente etapa. El examen seguía un formato de eliminación directa, con un total de 15 partidas. Un participante obtenía un pase directo y avanzaba automáticamente. Después de todo, como dice el dicho, la suerte también es fuerza. Los enfrentamientos se determinaron mediante sorteo y los resultados se mostraron en la gran pantalla electrónica del primer piso. De pie en la plataforma de observación, Yagura notó algunas caras mayores mezcladas con las de los otros equipos. A juzgar por su edad y comportamiento, probablemente eran los instructores Jonin que acompañaban a los equipos. Escaneando el área, Yagura buscó al hombre que se suponía era el líder Jonin de su propio escuadrón. ¿Dónde está nuestro instructor? ¿Quién sabe? Rió Ringo Ameyuri. Probablemente se haya desmayado borracho en algún lugar. Sasori. ¿Dónde están Sato y los demás? Una voz furiosa vino de la sección Sunagakure. ¿Quién sabe? Quizás estén muertos. La respuesta llegó con un tono áspero y mecánico, de una marioneta humana. Sasori se sentó solo en la esquina. Cabe destacar que Sunagakure contó con 7 candidatos que aprobaron el primer examen. Los otros 6 avanzaron juntos como equipos completos. Pero los 2 compañeros de equipo de Sasori se habían ido. Su instructor Jonin, claramente disgustado con su actitud e irrespetuosa, lo acorraló y exigió respuestas. Eran tus compañeros. ¿Por qué estás solo aquí? Explícate. Sasori tenía poca paciencia para conversaciones sin sentido. Si el veneno podía resolver un problema, no había necesidad de malgastar palabras. Un destello de luz fría brilló. El Jonin, que no tenía intención de dejar ir a Sasori, de repente sintió una escalofriante sensación de peligro. La cola de Sasori lo atacó con un golpe letal. ¡Zas! Sonido metálico. Años de instinto de supervivencia afinado en la batalla salvaron al Jonin. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Paró un kunai y saltó hacia atrás, evitando por poco un golpe fatal. Sasori le lanzó una mirada profunda y calculadora. O quizás, miraba a través de él, más allá de él, a algo completamente distinto. Ni siquiera pudo matar a un solo Jonin. Así que este nivel de ataque no fue suficiente. Sasori, tú. Callarse la boca. Retrayendo su cola, Sasori se dio la vuelta y su voz era fría. No tengo paciencia para escuchar tonterías. Tampoco tenía paciencia para entablar conversaciones sin sentido. El Jonin de Sunagakure estaba furioso, pero mantuvo la compostura. Para entonces, la conmoción había atraído la atención de todos. Siguiendo el principio de mantener las disputas internas en secreto, el Jonin le lanzó a Sasori una mirada venenosa, pero finalmente se alejó, fingiendo que nada había sucedido. Maldito sea Sasori, apretó los puños, reprimiendo la ira. Soy un Jonin. ¿De verdad intentaba matarme? Espera. ¿Crees que ser el nieto de la anciana Chiyo te permite hacer lo que quieras? El Kazekage no lo dejará pasar.
La breve perturbación retrasó ligeramente el avance del examen. Ahora, procederemos con la ronda preliminar del segundo examen Chunin. La voz tranquila de Nara Shikaku hizo que todos volvieran a prestar atención. Los primeros emparejamientos se seleccionarán al azar. Una vez que sus nombres aparezcan en la pantalla electrónica, den un paso al frente para comenzar. Levantó la mano y la bajó. Comienza. La pantalla electrónica parpadeó mientras los nombres se mezclaban a gran velocidad, rotando rápidamente entre los candidatos. Todos contuvieron la respiración, con los ojos fijos en la pantalla. Los concursantes más débiles rezaron en silencio para evitar enfrentarse a los talentos de primer nivel. Pero para aquellos que confiaban en su fuerza, esta era una oportunidad. Una oportunidad de enfrentar a un oponente formidable y darlo todo. Bip. Los nombres dejaron de parpadear. El primer partido estaba decidido. Las pupilas de Yagura se entrecerraron levemente. Se cruzó de brazos y se dio un ligero golpecito en el codo. De entre todas las personas, Yosaaya. Desde el otro lado de la plataforma de observación, Migumi estalló en una ovación ensordecedora. Juventud. Pasión. Enciende. ¿Qué podría ser más juvenil que comenzar el torneo con una batalla explosiva y apasionada? Respuesta. Absolutamente nada. Él, Migumi, lideraría la carga. Oye, Gui. Tu oponente es ese ninja de la niebla, señaló Genma Shiranui con tono vacilante. Claramente, a Gui le había tocado uno de los peores enfrentamientos posibles. ¿Por qué demonios estaba tan emocionado? Lo sé. Pero de esto se trata la juventud. Pasión. Lucha. Aturdimiento. Gumi levantó el pulgar hacia Genma y raído, sus pobladas cejas se movían con entusiasmo mientras mostraba sus relucientes dientes blancos. El primer partido. Shikaku miró a los dos competidores y anunció. Migumi contra Karatachi Yagura. ¿Ese chico con el pelo de tazón? Ringo Ameyuri miró fijamente al ruidoso genin de Konoha, cuya energía desbordante parecía herirle los ojos. ¿No es esto una victoria gratis? ¿Los shinobi de Konoha siempre son así de tontos? Mukumo asintió con la cabeza a Yagura. Buena suerte. Fue lo correcto decir en un momento como este. Aunque, en realidad, Yagura no necesitaba suerte. Iba a ganar de todos modos. Gracias. Yagura saltó por encima de la barandilla y aterrizó suavemente en la arena. No pudo evitar reflexionar. ¿Podría ser Gui? ¿Acaso algún extraño destino unió su linaje con el Hinchkriki? Años más tarde, Rogue pelearía contra el Hinchkriki de una cola, Gaara. Y ahora, Migumi estaba frente a él. Giró el cuello, produciendo un crujido agudo, y dejó que una pequeña sonrisa se formara en sus labios. Una oportunidad perfecta. ¡Guau! Migumi volteó por el aire realizando una serie de acrobacias antes de aterrizar con un dramático estruendo. Con un brazo detrás de la espalda y el otro extendido hacia adelante en su postura característica, declaró. El poderoso chico de Konoha ha llegado. Yagura no se movió. Respondió simplemente. Hola. Increíble. Tú, mi oponente, también tienes un espíritu joven. Rara vez había conocido a alguien que hablara más que él. Yagura no hizo ningún comentario, simplemente se preparó para la batalla. ¿Es eso así? Shikaku levantó la mano. Comienza. El chico se movió primero. Como especialista en taijutsu, solo podía desplegar todo su poder a corta distancia. Mantenerlo a distancia lo volvería inútil. O, mejor dicho, en esta etapa, su única técnica a distancia sería el arte secreto. Lanzar utensilios de cocina al azar. Bueno, veamos cómo va esto. A diferencia de su pelea con Yagura no se molestó en bloquear el acercamiento de Gui. El tipo se disparó hacia él a gran velocidad, con los ojos brillantes mientras alcanzaba el alcance de golpe óptimo. Su corazón latía con fuerza de emoción. Giró y lanzó una potente patada. Torbellino de Konoha. Ruido sordo. Yagura levantó el brazo y recibió toda la fuerza de la patada de frente. La pierna de Gui, envuelta en pesadas pesas, golpeó con fuerza. El brazo le palpitaba de dolor, pero lo soportó. El genin de Konoha se quedó boquiabierto. De verdad lo bloqueó. Sin darle a Gui la oportunidad de recuperarse, Yagura levantó su otra mano. Cañón de palma de agua. Una ráfaga de agua a alta presión impactó a Gui y lo hizo volar.
La batalla apenas había comenzado. En pocas palabras, en comparación con Hinina que vino y Pakura, Migui no parecía tan peligroso. ¡Zas! Migui se lanzó hacia adelante nuevamente, cerrando la distancia entre él y Yagura, entrando en su rango de combate ideal. Esta vez, tanto su velocidad como su fuerza habían alcanzado otro nivel. ¡Oja gran torbellino! En términos de taijutsu puro, la fuerza de Migui era indudablemente superior a la de un Chunin estándar. Pero a este nivel, Yagura podría seguirle el ritmo fácilmente. Al notar las pesas atadas a las piernas de Gui, Yagura se agachó, esquivando el golpe. La patada rápida pasó justo por encima de su cabeza, cortando el aire tan rápido que le provocó un escalofrío. Migui retrocedió rápidamente de un salto. Una vez más, su orgulloso ataque de taijutsu no había logrado dar un golpe sólido. Yagura, en cambio, se levantó con naturalidad, con las manos aún en los bolsillos, rebotando ligeramente sobre las puntas de los pies. Parecía completamente tranquilo. ¿Cómo puede ser esto? Esto es emocionante. Migui apretó los puños con entusiasmo, levantando los brazos con un grito, asumiendo una vez más su postura de lucha mientras miraba fijamente a Yagura. Juventud. ¡Qué juventud tan inmensa! Te venceré aquí. Mientras no abras las 8 puertas, todo está bien. Por supuesto, derrotarme está fuera de cuestión. Un enorme muro de agua surgió, cortando el avance de Migui. Yagura estaba empezando a entrar en el ritmo de la batalla. Liberación de agua. Barrera de agua. Torbellino de hojas. Migui saltó alto, describiendo un poderoso arco con la pierna, cortando la pared de agua. Al descender, asestó otra patada aplastante dirigida directamente a Yagura. Auge. El impacto destrozó el suelo de piedra bajo ellos. Yagura esquivó e inmediatamente lanzó un contraataque, dando un paso adelante con el puño cerrado dirigido directamente a Gui. Gui, aún recuperando el equilibrio, apenas logró inclinar la cabeza para esquivarlo. Le sorprendió la destreza de Yagura en el taijutsu. Levantando ambos brazos apresuradamente, bloqueó el siguiente golpe y usó la fuerza para impulsarse hacia atrás. Dando una voltereta en el aire, aterrizó con gracia y luego inmediatamente salió disparado hacia adelante como una bestia salvaje. Una vez más, se enfrentaron a corta distancia, intercambiando feroces golpes y patadas. Al observar su batalla, Mukumo habló. 14 veces. Ringo Ameyuri agregó. Hasta ahora, Yagura ha tenido 14 oportunidades de terminar la pelea con su palma de coral. ¿Por qué no lo ha utilizado? Porque sabía más que cualquiera de ellos. Quizás Gumi tenía una forma de romper el confinamiento del coral. No se trataba solo de su habilidad y poder en el taijutsu. La técnica de las 8 puertas libera un inmenso chakra de cada poro del cuerpo, capaz de romper cualquier restricción. Si fuera posible, Yagura evitaría empujar a Gumi hasta el punto en que activaría las 8 puertas. Porque en ese punto, la batalla se volvería problemática. Agachándose ante el golpe de Gui, Yagura agarró el brazo extendido de su oponente. Con Gui concentrado en el intercambio de la parte superior del cuerpo, Yagura de repente se giró, bajando su postura y moviendo una pierna hacia la mitad inferior de Gui. Sin embargo, los reflejos de Gui eran igual de agudos. En cuanto sintió que Yagura tiraba de su brazo, reaccionó, saltando para esquivar la patada. Yagura exhaló levemente y soltó su agarre. No es bueno. Todavía en el aire, Gumi se dio cuenta de lo que venía a continuación y su expresión cambió. Está a punto de usar un jutsu. ¿Es liberación de agua? No puedo dejar que cree distancia. De ninguna manera. Torbellino de hojas. A pesar de no tener punto de apoyo en el aire, Gumi giró con fuerza su cuerpo, girando 270 grados para desatar una patada devastadora dirigida a Yagura. Silbido. Para sorpresa de Gui, Yagura retrocedió suavemente, esquivando el golpe con facilidad. En ese mismo instante, recogió agua en su mano derecha, transformándola en una cuchilla afilada. Adoptando una postura defensiva, presionó la pierna trasera contra el suelo. Lanzamiento de relámpago. Trueno y destello. A excepción de unos pocos seleccionados, incluido el tercero Kage, lo único que la mayoría de los espectadores vieron fue un destello de relámpago. Y entonces Yagura estaba detrás de Migui. La hoja de agua que antes era azul ahora estaba teñida de rojo.
aplastar. La sangre brotó de los profundos cortes en ambas rodillas de Gui. Un dolor agudo y desgarrador le recorrió las piernas, y la repentina pérdida de sangre lo dejó mareado. Su mente se quedó en blanco por un momento, y cuando recobró la conciencia, ya se estaba desplomando contra el suelo. Rodando varias veces, presionó las manos contra el suelo para estabilizarse. Le temblaban las rodillas al intentar ponerse de pie. Pero justo cuando se enderezó, sus piernas cedieron nuevamente, lo que casi provocó que se desplomara. ZZZZZ. Sus músculos sufrieron espasmos y sus piernas se entumecieron. Al levantar la mirada, sus ojos se fijaron en el arma de Yagura y su corazón se hundió. Maldita sea, entonces la espada de agua estaba imbuida con chakra de liberación relámpago, causando parálisis. Yagura inclinó ligeramente la cuchilla de agua, dejando que unas gotas de sangre salpicaran su mejilla. Una sonrisa se extendió por su rostro. ¿Te encanta usar las piernas? Entonces te las mutilaré. Las palabras, dichas tan a la ligera, provocaron un escalofrío en toda la torre de vigilancia. Algunos de los shinobi más jóvenes instintivamente presionaron sus piernas juntas, mirando temerosamente a Yagura. Entonces, mirando a Gui, no pudieron evitar sentirse aliviados de que no fueran ellos los que estaban luchando contra Yagura. Ringo Ameyuri y Mukumo intercambiaron miradas. Mukumo dudó. ¿Lo está haciendo otra vez? Ameyuri simplemente se encogió de hombros. Sí, a veces se pone así. Ya estaban acostumbrados. Últimamente, su pequeño rayo de sol, generalmente alegre y tranquilo, tendía a actuar y de forma diferente durante la batalla. Sobre todo al enfrentarse a oponentes más débiles. No preguntes por qué. Ya habían estado en el lado receptor antes. Gui instintivamente cruzó sus brazos para proteger sus órganos vitales, pero no esperaba que el objetivo de Yagura fueran sus rodillas desde el principio. Arrancó un rollo de vendas y se las aplicó rápidamente sobre las heridas sangrantes. La tela se tiñó de rojo enseguida, pero él la ignoró, apretando aún más las vendas, mordiendo el extremo para asegurarlas. El dolor se agudizó al ponerse de pie, con las piernas aún temblorosas. La electricidad persistente le nubló la vista. El mundo titiló en blanco. Al mirar hacia arriba, se encontró con la mirada tranquila de Yagura. Es solo un niño. De 7, tal vez 8 años. Pero su fuerza ya había alcanzado tal nivel. Un genio y otro. Igual que Kakashi. En aquel entonces, Kakashi también era un supergenio, y aprobó su examen de graduación anticipada ese año y al año siguiente ya era un chunin. Solo podía ver su espalda, separada por un espacio imposible. Una brecha llamada talento. 500 vueltas. Si no puedo terminar, haré 500 vueltas haciendo el pino. Si no puedo, 500 flexiones. Si sigo sin poder, 500 flexiones con los dedos. Había luchado cada paso del camino para alcanzarlo. Y ahora al menos en Taijutsu, nunca perderé. El chico se subió los pantalones de un tirón, dejando al descubierto las pesadas pesas que llevaba debajo. La juventud y arde. ¡Bang! ¡Bang! Dos pilares de entrenamiento con peso se estrellaron contra el suelo con un golpe sordo en el instante en que Megumi lo soltó. El impacto resonó por toda la arena. El público. ¡Oh! 4. Una nube de polvo se elevó en el aire, obligando a Yagura a entrecerrar ligeramente los ojos. Esta era una escena familiar para quienes habían presenciado las legendarias batallas de Lee. Por primera vez en mucho tiempo, Megumi sintió la ausencia de peso en sus piernas. Con 800 kilogramos de peso quitado, incluso con heridas en las piernas, se sintió mejor que nunca. Saltó con ligereza, disfrutando de su nueva agilidad. Sintiéndose ligero como una pluma, apretó los puños y declaró con pasión ardiente. Vamos. Es hora de que la juventud se encienda. Zas. Su figura se volvió borrosa mientras pateaba el suelo, cerrando instantáneamente la distancia con Yagura en un parpadeo. Como un meteoro, lanzó una ráfaga de poderosos golpes. Yagura levantó los brazos para bloquearlos, absorbiendo el impacto, pero la fuerza bruta lo envió volando varios metros hacia atrás. Girando en el aire, ajustó su cuerpo para aterrizar sobre sus pies. Antes de que pudiera estabilizarse por completo, una fuerte ráfaga de viento pasó rugiendo junto a sus oídos. Auge.
Un estruendo ensordecedor se escuchó mientras el campo de batalla se agrietaba y se fracturaba bajo el gran poder del ataque. Emergiendo del polvo que se arremolinaba, Migui se mantuvo erguido, con una sonrisa confiada en su rostro mientras observaba el silencioso centro del impacto. Crack y desmoronarse y... Yagura empujó un muro de piedra caído y los escombros se esparcieron por el suelo. Ser pateado hasta caer al suelo no era nada agradable. Así que, después de quitarse las pesas, su velocidad ha aumentado significativamente y ahora puede ejercer toda su fuerza con mayor eficacia. A partir del breve intercambio, Yagura calculó aproximadamente el nivel actual de Migui. En este momento, solo en términos de taijutsu, Migui era indudablemente más fuerte que un Chunin estándar que no se especializaba en el combate cuerpo a cuerpo. Pero aún no había alcanzado el nivel de un Chunin de élite. Yagura lo comparó con oponentes anteriores. Al menos, Migui estaba un paso por debajo de alguien como Jinin Akebino. Aplauso, aplauso y... Sacudiéndose el polvo de la ropa, Yagura se puso de pie sin esfuerzo. Imposible. En las gradas, los genin de Konoha jadearon con incredulidad. Está completamente ileso. Ese tonto y... Sasori, que había estado observando la pelea con extraño interés, entrecerró los ojos. Las habilidades de taijutsu de ese ninja de Konoha llamado Migui eran realmente impresionantes. Desafortunadamente, eligió al oponente equivocado. Ese Hinchkriti, Yagura, ni siquiera había hablado en serio todavía. TCH. En aquel entonces, este mocoso no era tan indiferente conmigo. Sasori recordó el momento en que, antes de que pudiera reaccionar, su marioneta Iruko fue decapitada en un instante. El breve atisbo de pánico que sintió en ese momento aún estaba fresco en su mente. En esa ocasión, Yagura había sido completamente serio contra él. De pie en el centro del campo de batalla, ante innumerables miradas de asombro, escrutinio y cautela, Yagura simplemente se encogió de hombros, imperturbable. Le dedicó una sonrisa a Migui y dijo. Ahora, ¿cómo decía esa frase y? Hizo girar su dedo en el aire antes de apretar el puño y golpearse la palma. Ah, cierto. Tu ataque fue fuerte, pero no logró perforar la armadura del enemigo. De ninguna manera y... Las pupilas de Migui temblaron mientras repetía el momento en su mente. Ese huracán de hojas había aterrizado. Sintió el impacto. Yagura no pudo esquivarlo. ¿Un ninjutsu defensivo? No solo liberación de agua y liberación de rayo, incluso tenía una técnica defensiva tan rara. Pero si es una defensa, entonces debe tener un límite. La mirada de Migui se agudizó con determinación. Pelear contigo es realmente emocionante. Si un golpe no es suficiente, te golpearé 2 veces. Si 2 no son suficientes, entonces 10 veces. Ah, tan lleno de energía. Crepitar. Bajando su postura, Yagura agarró su espada con fuerza mientras un rayo azul crepitaba alrededor de su cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par en un instante. Trueno y destello. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Yagura desapareció, su atronador movimiento atravesó directamente el rango de combate cuerpo a cuerpo de Migui y su espada infundida con rayos cortó hacia adelante. Tras ser sorprendido por el ataque anterior, Migui se tensó al instante al ver la energía crepitante. Sus instintos le gritaban. Tenía que moverse. Silbido. Un corte superficial apareció en su mejilla. Incluso con su velocidad mejorada, apenas había logrado evadirlo. Pero lo que lo sorprendió aún más fue que los movimientos de Yagura no se detuvieron ahí. A diferencia de antes, este no fue un solo golpe. Todo su cuerpo permaneció envuelto en chakra del rayo. Docenas de espadas de agua infundidas con rayos atacaron a una velocidad extrema, cortando hacia Migui a corta distancia. A esta distancia, a esta velocidad, los ojos de Migui no podían seguir la trayectoria de los ataques. Solo podía confiar en su instinto, percibiendo los cambios en la presión del aire y el viento cortante para esquivarlos. Sin embargo, las heridas comenzaron a acumularse por todo su cuerpo, algunas superficiales, otras profundas. Peor aún, las aspas de agua conducían electricidad. Cada nuevo corte enviaba una sacudida paralizante a través de su cuerpo, haciendo aún más difícil evadir el siguiente ataque. Si esto se alarga, perderé. Tengo que acabar con esto de un solo golpe. Soportando el dolor, los ojos de Migui se llenaron de determinación. ¡Bam!
Yagura salió volando por los aires tras un golpe devastador. Bajó la mirada con asombro. Las manos de Migui sangraban profusamente por el corte que le había hecho la espada. Esta carga imprudente tomó a Yagura completamente por sorpresa. Ignorando el dolor punzante de sus heridas, Migui apretó los dientes y aprovechó la abertura. Con las manos en el suelo, se giró hacia arriba y pateó a Yagura, impulsándolo aún más alto. Una patada. 2 patadas. 3 patadas. 4 patadas. Ignorando el dolor agudo en su rodilla herida, Gui continuó su implacable asalto aéreo, impulsando a Yagura cada vez más alto en el cielo. ¿Está planeando usar el loto primario contra mí? Yagura observó la expresión determinada de Gui mientras se obligaba a sí mismo a superar sus límites. Para contrarrestar la gravedad y lanzar a alguien a más de 4 pisos de altura, no había duda de que el loto primario ejercía una enorme presión sobre el cuerpo del usuario. Especialmente con las rodillas lesionadas de Gui, la técnica fue una apuesta desesperada. Pero no tenía otra opción. Esta era su única oportunidad de ganar. Jaja. Con un último estallido de fuerza, Migui los impulsó a ambos a más de 10 metros del suelo. Ahora dentro del rango óptimo para el loto primario. Las vendas alrededor de sus brazos se desenredaron, enroscándose firmemente alrededor de Yagura para fijarlo en su lugar. Toma esto. Técnica secreta de Taijutsu. Loto primario. Auge. Los dos giraron en espiral a una velocidad cegadora y se estrellaron contra el suelo como si fueran un misil. Migui fue enviado dando tumbos por todo el campo de batalla, dando varias vueltas antes de detenerse finalmente, tendido exhausto. La batalla aún no había terminado. Todo el público contuvo la respiración, con la mirada fija en el humo que se elevaba en el centro del campo de batalla. Por favor, déjalo funcionar. Incluso Ringo Ameyuri y Mukumo estaban observando atentamente. Mukumo se giró hacia su lado, queriendo confirmar si Ringo estaba pensando lo mismo que él. Agarrado a la barandilla, el rostro de Ringo se llenó de preocupación. ¿Por qué no lo esquivó? Desde su perspectiva, los ataques de Migui estaban llenos de oportunidades. Con ninjutsu, Yagura podría haberlos esquivado fácilmente. Toca. Toca. Toca y... Se oyeron pasos entre el polvo que se disipaba. Una figura emergió, revelando a Yagura avanzando. El daño en su cuerpo se hizo visible. Su capa cristalina rosa, similar a una armadura, había comenzado a agrietarse y a romperse. TCH. Un dolor recorrió todo su cuerpo como si hubiera sido golpeado por un martillo enorme. El chakra de Isobu ya estaba trabajando para curarlo. Pero Yagura lo reprimió, asegurándose de no revelar ninguna pista que pudiera alertar al tercer Hokage. Había sufrido daños. Sin embargo, comparado con Migui, que yacía tendido en el suelo, exhausto, para todos estaba claro quién tenía todavía el control. El poder del loto primario hizo honor a su nombre. En comparación con la arena de Gaara, la defensa de coral de Yagura era aún más dura y resistente. Aún así, el impacto de la caída desde una altura de 4 pisos, combinado con la rotación de alta velocidad del loto primario, destrozó más del 80% de la armadura de coral de Yagura. Aunque no había heridas externas visibles, la inmensa fuerza transmitida a través del coral a su cuerpo fue innegablemente efectiva. Una ola de mareo atravesó su cabeza, provocando que Yagura se tambaleara varios pasos de manera inestable. El esfuerzo de Migui no había sido en vano. Sin embargo, el uso de la técnica del loto había colocado una tensión insoportable sobre su cuerpo ya herido. Ahora, Migui apenas podía mantenerse en pie. Solo podía observar con desesperación cómo su oponente se acercaba paso a paso. Yagura, aún capaz de moverse, miró fijamente al horrorizado Gui. Su voz era baja y firme. Ríndete. No eres rival para mí. Rendirse. Esa palabra no existía en el vocabulario de Migui. Eso estaba bien. Yagura tampoco tenía intención de terminarlo tan fácilmente. Había recibido un golpe fuerte a propósito. El dolor le había ayudado a despejar la mente. Yagura se acercó a Gui, quien luchaba por levantarse con todas sus fuerzas restantes, sus dedos clavándose en el suelo, dejando marcas de arañazos blancos. Levántate. Levántate, maldita sea. Una y otra vez Gui intentó levantarse, pero cada vez caía pesadamente.
Pero Yagura, con el físico imponente de un Jinchuriki, ya había comenzado a recuperarse de los efectos del loto. Dio un paso adelante, presionando los pies contra el suelo cubierto de agua, creando ondas. Uf, 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 bien entonces, bien entonces, bien entonces. Formó los sellos manuales de liberación de agua. La superficie ondulante del agua comenzó a agitarse. Surgieron olas, y desde dentro, zarcillos de agua serpenteaban como serpientes venenosas que se deslizaban por la selva tropical, con sus lenguas bífidas vibrando mientras avanzaban hacia su presa. Mukumo, observando desde arriba, se apoyó en la barandilla. Esa técnica y Ringo Ameyuri asintió en señal de reconocimiento. Lo reconocieron. La técnica de captura de liberación de agua recientemente desarrollada por Yagura, diseñada para funcionar en conjunto con el jutsu de prisión de agua. Todavía estaba incompleto y su velocidad estaba lejos de ser óptima. Pero contra alguien en la condición actual de Miguri, fue más que suficiente. Hasta ahora, Yagura no había peleado en serio. Solo había estado jugando con ese idiota vestido de verde. Ahora, era el momento de que cayera el telón. Ringo Ameyuri observó la batalla que se desarrollaba abajo con una sonrisa, revelando un afilado diente canino. Aunque la técnica en sí carecía de letalidad directa, los zarcillos de agua que se arrastraban ejercían una presión psicológica que no era nada trivial. Miedo. El miedo primario y profundo a la muerte que habita en todos los seres humanos. Ante la inminente amenaza de muerte, el instinto de supervivencia de Migumi se despertó. Reunió todas sus fuerzas para ponerse de pie y se tambaleó en dirección contraria. Aún no había perdido. Si pudiera ganar un poco más de tiempo, su cuerpo se recuperaría de la reacción del Lotus. No solo los genin de Konoha, sino incluso los shinobi de otras aldeas se encontraron conteniendo la respiración, gritando mentalmente: ¡cuidado! Al ver que su presa intentaba huir, las serpientes de agua de Yagura aceleraron de repente. Mientras Migumi se tambaleaba hacia adelante en un sprint desesperado, los zarcillos de agua se enroscaron alrededor de su tobillo. Aunque reaccionó rápidamente, girando en el aire para cortar los zarcillos con un kunai, cortando varios de ellos, fue inútil. Como cadenas implacables, los zarcillos de agua avanzaron en oleadas. Sus manos, sus pies, su torso, incluso su cabeza, cada parte de su cuerpo, fue atada rápidamente en un instante. Yagura se detuvo a 5 pasos del inmovilizado Gui, formando más sellos manuales. Capa tras capa, paredes de agua subían y luego se estrellaban, convergiendo para formar una barrera impenetrable alrededor del indefenso Gui, sellándolo en su interior. La prisión del agua estaba terminada. De pie frente a la esfera cúbica de líquido arremolinado, Yagura observó al atrapado Miguri, incapaz de moverse dentro de los confines de la prisión. Su expresión permaneció ilegible. Vaya, 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 si no termino esto ahora, Hinen-sensei probablemente me matará. Pero entonces, al recordar en qué podría convertirse Migumi en el futuro, Yagura supo que no tenía motivos para perdonarlo. Desde el momento en que se organizó este partido, Yagura ya había tomado su decisión. Konoha, estás entregando a uno de tus más grandes guerreros futuros directamente en mis manos. La amenaza que Migumi representaría para Kirigakure en el futuro sería mayor que la de cualquiera de los llamados 5 Kage. Además, Konoha nunca entregaría a alguien como Migumi a Kirigakure como parte de un tratado de paz. Esta fue una oportunidad única en la vida. Yagura sonrió. Como Jinchuriki de las 3 colas, su destino siempre había estado entrelazado con el de la bestia. Dentro de 20 años, incluso con figuras como Mangetsu, Meiterumi y Kisame a su lado, incluso con su propia fuerza alcanzando nuevas alturas y Obito y los Akatsuki realmente tendrían el poder de matarlo y robar nuevamente el dragón de 3 colas y el de 6 colas. Los 10 colas nunca serían convocados. Y así, Migumi nunca se convertiría en el maestro de taijutsu más fuerte para lanzar esa patada legendaria. En cambio, se convertiría en la amenaza que Yagura aplastaría. Un obstáculo que se interpondría en su camino. Las 8 puertas, cuando se abren por completo, otorgan un poder docenas de veces mayor que los 5 Kage, aunque sea por un breve momento. 20 años después, este hombre agotaría su fuerza vital y casi patearía a Madara de los 6 caminos hacia un final prematuro. Liberación de agua. Aprovechando los efectos secundarios de Lotus en el cuerpo de Miguri, no le daría la oportunidad de desbloquear las 8 puertas.
Ahora que el destino los había unido, no se contendría. No permitiría que Mick se convirtiera en una futura amenaza. Al observar cómo Gumi luchaba débilmente dentro de la prisión de agua, incapaz de liberarse durante varios segundos, los ojos de Yagura se endurecieron con determinación. La octava puerta, la puerta de la muerte, era una amenaza para Kirigakure. Su instinto asesino se consolidó. La mano que se había extendido hacia Gumi se cerró en un puño, liberando una inmensa oleada de chakra en un instante. La técnica de la prisión de agua no era un arte secreto. La mayoría de los shinobi comprendían sus efectos y limitaciones. Pero el hecho de que este joven genin de Kirigakure pudiera usar la prisión de agua sin restringirse ya era asombroso. En el momento en que Yagura lo desató, la gran cantidad de chakra que inundó el campo de batalla hizo que todos los shinobi presentes cambiaran de expresión. ¿Había modificado la técnica de la prisión de agua por su cuenta? Este chakra, fue una mala noticia. Dentro de la prisión, la presión del agua se intensificó repentinamente. Una fuerza 100 veces mayor que la presión del aire normal se abalanzó sobre el cuerpo de Mick. No había aire dentro de la prisión de agua. Gumi solo respiró hondo una vez antes de quedar atrapado. El repentino aumento de presión le nubló la vista. El aliento que había estado conteniendo se disipó al instante, y su capacidad para respirar quedó destrozada. Él había experimentado esa sensación antes. Una vez, en su intento por superar sus límites, se sumergió decenas de metros. Cuanto más profundo, mayor era la presión sobre sus pulmones. Pero ahora, dentro de esta llamada prisión, la fuerza era mucho mayor que la de unas pocas docenas de metros bajo el agua. Un cuerpo humano frágil no podría soportar tanta presión por mucho tiempo. Su sistema respiratorio fue el primero en fallar. Su tráquea y sus pulmones quedaron comprimidos por la fuerza aplastante del agua, incapaces de absorber ni siquiera una pizca de oxígeno. No. Si esto continuaba, moriría. Ya era hora. Tenía que usar esa técnica. 8 puertas, abiertas. Sus pulmones se rompieron instantáneamente. La falta de oxígeno le provocó una oleada de inconsciencia. El último puñetazo que intentó lanzar a la prisión de agua fue débil, y sus ojos se pusieron en blanco. Instintivamente intentó levantar la mano para pedir ayuda, pero esta cayó, impotente. El mundo azul frente a él se desdibujó junto a su conciencia que se desvanecía. Desde fuera, la escena era visible para todos. Los genin de Konoha observaron con horror, con los ojos abiertos por la desesperación, cómo su fogoso camarada luchaba en vano dentro de los muros sellados de la prisión. Shirano y Genma pidió ayuda al Junin de su equipo. Sensei. Gui, él. El Junin dudó pero luego negó con la cabeza, evitando que sus estudiantes interfirieran. Al otro lado, el Junin del equipo de Kirigakure, uno de los 7 espadachines ninja, estaba observando atentamente. Dentro, la resistencia de Gumi se desvaneció rápidamente. Sus órganos rotos derramaron un color carmesí en el espacio cerrado, tiñendo el agua de rojo. El color se fue extendiendo cada vez más profundamente, hasta que todo el cubo se convirtió en una prisión opaca y empapada de sangre. Liberar. Con un solo sello de mano de Yagura, la prisión de agua se hizo añicos, liberando el cuerpo sin vida de Mick junto con una ráfaga de agua teñida de color carmesí. Flotaba sin peso, su cuerpo parecía desinflado, empapado en rojo. Un hombre convertido en una figura de sangre. Nara Shikaku, actuando como supervisor, corrió inmediatamente a evaluar la condición de Gui. Su urgencia traicionó su preocupación. Desde la batalla de ahora, quedó claro. Este genin desconocido, Mick Gui, tenía el potencial de convertirse en un Junin de élite. Cada Junin de élite, o cualquier shinobi con el potencial de superar ese nivel, era un recurso invaluable para su aldea. Si aún quedaba un rayo de vida, Gumi tuvo que ser llevado de urgencia al hospital para recibir el mejor tratamiento posible. Esta fue la orden tácita del Hokage. Sin embargo, Nara Shikaku se enderezó lentamente, sacudiendo sutilmente la cabeza en un movimiento apenas perceptible. Mick Gumi estaba muerto. No hay posibilidad de supervivencia. Su cuerpo ya estaba plagado de heridas, y la inmensa presión del agua solo había acelerado su hemorragia interna sin control. Finalmente, fue la falta de oxígeno lo que lo mató, sumado a un daño masivo en los órganos internos causado por la fuerza aplastante del agua. Asfixia. Pérdida excesiva de sangre.
Fallo total de los órganos internos y la estructura esquelética. Es probable que parte de la sangre acumulada a los pies de Shikaku contuviera fragmentos de los órganos internos de Gui. Incluso si Tsunade, una de los legendarios Sannin, estuviera aquí, no podría salvarlo. Por muy bueno que fuera un ninja médico, solo podían competir con la muerte en una carrera contrarreloj. Una vez que el alma era reclamada, no había forma de recuperarla. De lo contrario, la propia Tsunade no habría. Levantando su mano y luego bajándola en un movimiento decisivo, Shikaku dejó de lado su arrepentimiento y su dolor, cumpliendo con su deber como supervisor. Ganador. Yagura Karatachi. La prisión había consumido una inmensa cantidad de chakra. Pero para un Hinchkriki, no era nada digno de mención. Yagura metió las manos en los bolsillos, se dio la vuelta en silencio y abandonó el campo de batalla. Observó cómo el equipo médico de Konoha levantaba cuidadosamente el cadáver de Gumi sobre una camilla, cubriéndolo con una sábana blanca antes de llevárselo. Al menos en este futuro, ese chico llamado Rogle nunca conocería al maestro que estaba destinado a formarlo. Bien hecho. Una voz interrumpió sus pensamientos, ofreciéndole alabanzas. Yagura giró la cabeza sorprendido. ¿Sensei? ¿Cuándo llegó? En algún momento del camino, su manera de dirigirse a Jin Nakebino había cambiado. Su maestro seguía siendo el mismo de siempre, apestando a alcohol pero sin mostrar ningún signo de intoxicación. No hace mucho. Vi el último fragmento del partido. Esa última técnica, otra de tus creaciones. Como esa técnica llamada trueno y destello. Jin Nakebino lo recordaba bien. Sí. Pequeño bribón. Al recibir la confirmación de Yagura, su maestro alborotó el cabello del niño con una mano pesada. ¿De dónde sacas todas esas ideas? Haber eliminado a un potencial Chunin de élite del futuro de Konoha, Jin Nakebino no pudo evitar deleitarse al ver la expresión sombría de Nara Shikaku, junto con los rostros de todos los demás ninjas de Konoha presentes. Yagura, sin embargo, parecía aturdido. Ese sensei. Oigan ustedes dos. Vengan aquí y denle una palmadita también. Jinin saludó a Mukumo y Ringo Ameyuri, quienes estaban observando desde un lado. Aprende de tu compañero. Eres mayor que él, pero más débil. ¿No te da vergüenza? ¿Quieres que nos comparemos con él? ¿Tenías ese tipo de fuerza cuando recién te graduaste? Ambos murmuraron en silencio en sus corazones. Pero lo justo era que su compañero de equipo dominara el encuentro, y estaban eufóricos. Se adelantaron, sonriendo mientras se unían al combate, despeinando a Yagura. Mukumo le dio varias palmadas en la cabeza. Genial. 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 Ringo Ameyuri, sonriendo maliciosamente, se lanzó hacia adelante y envolvió un brazo alrededor del niño más pequeño. Oigan. No corran. A los niños buenos se les da elogios como corresponde. Yagura, de apenas 1 metro de altura, se estremeció al oír esa palabra. ¿A quién llamas niño? Yagura finalmente logró escapar de las garras de los tres alborotadores. Especialmente Ringo Ameyuri, la chica pelirroja había envuelto sus brazos alrededor de su cuello con entusiasmo en un fuerte agarre. Tras recibir palmaditas en la cabeza y sacudidas hasta marearse, pudo sentir su calidez y camaradería a través de sus risas. La ansiedad que acababa de experimentar se desvaneció por completo. En serio, si en el futuro me quedo calvo, ustedes asumirán toda la responsabilidad. Yagura murmuró, sonriendo mientras les lanzaba una mirada de resentimiento a los tres. Ninguno parecía preocupado en lo más mínimo. Jin Nakebino miró hacia el lado de Konoha, particularmente al tercero Kage, Hiruzen Sarutobi, cuya expresión permanecía tranquila e ilegible, pero si uno miraba más de cerca, su rostro estaba oscuro como el agua. ¿Podría ser que Konoha nunca notó este talento? La idea casi hizo que Jinin se echara a reír. No pudo evitar que la diversión se dibujara en su rostro. Volvió a alborotarle el pelo a Yagura. Oye, mira las caras de esos ninjas de Konoha. Una élite de nivel Jonin. Una fuerza de combate solo superada por un Kage. Y cayó, así de fácil. Él no es solo una élite de nivel Jonin, sensei. Yagura apartó la mano rebelde de Jinin y dijo solemnemente. Podría haberse convertido en un Kage. Jinin se quedó congelado. ¿Un Kage? ¿Ese chico de Taijutsu? Esta era la tierra natal de Konoha, y las paredes oían.
Yagura no dio más detalles sobre las 8 puertas, pero simplemente advirtió. Hinin-sensei, si alguna vez te encuentras con un hombre mayor que lleve el mismo mono verde que él, simplemente corre. Estás diciendo tonterías. Hinin no lo entendió bien, pero decidió no insistir cuando Yagura se negó a explicarlo. Más que eliminar a un futuro Jonin, Hokage de élite, lo que más le complació fue el crecimiento de Yagura. El niño era fuerte, pero como shinobi, todavía era demasiado amable y humano. Para un ninja, esas no eran precisamente buenas cualidades. Los ninjas no necesitaban esparcir amabilidad por todas partes. La respuesta privada del tercer Mizukage también contenía una evaluación similar. Kirigakure podría necesitar un Mizukage gentil, pero no necesitaba uno benévolo o compasivo. La decisión quedó en manos del propio Yagura. Si él permanecía obstinado en sus caminos, entonces Kirigakure nunca toleraría a un traidor. Afortunadamente, ese no fue el caso. La actuación del mocoso esta vez fue apenas aceptable, pensó Hinin para sí mismo. Comprendido. Un miembro de Ambu llegó y transmitió el informe del equipo médico. Migumi estaba muerto. No había posibilidad de salvarlo. El tercer Hokage hizo un gesto con la mano en señal de reconocimiento y el Ambu se retiró. Con décadas de experiencia, Hiruzen Sarutobi no dejó que ninguna emoción se reflejara en su rostro. La muerte de un prodigio de nivel Jonin no fue suficiente para romper su compostura. Solo podía culparse a sí mismo por no haber notado antes el potencial del chico. De lo contrario, podría haber manipulado los enfrentamientos. Una lástima. Su mirada se dirigió brevemente hacia los 4 ninjas de Kirigakure. Ahora comprendía por qué el Mizukage había roto con la convención y había enviado con confianza solo un equipo a los exámenes Chunin. Sus ojos se posaron en el niño de cabello verde que aún no había alcanzado su tamaño ideal. Este chico no sería solo un Jonin de élite. Kirigakure había producido un verdadero genio de nivel Kage. No es de extrañar que el Mizukage hubiera actuado de manera diferente esta vez. ¿Era solo para templar al chico? ¿O había otro propósito? Varios pensamientos pasaron por la mente de Hiruzen mientras golpeaba su pipa y le indicaba a Shikaku Nara que continuara. A continuación procederemos con el segundo partido preliminar. La voz de Shikaku devolvió el orden a la arena. El combate anterior entre Yagura y Migumi había estado muy por encima del nivel promedio de Chunin, lo que aumentó la tensión en la sala. Una persona ya había muerto. Nadie quería ser el segundo. El segundo combate. Sasori contra un ninja de Iwagakure. Desde el momento en que se eligieron los nombres, quedó claro que esto no terminaría pacíficamente. Tal como Yagura había anticipado, Sasori puso fin al combate con un solo movimiento. Su cola de escorpión, cubierta de veneno mortal, atravesó al ninja de Iwagakure. Sasori era impaciente por naturaleza. Nunca alargaba las cosas cuando podía terminarlas rápidamente. El veneno hizo efecto al instante. El ninja de Iwagakure ni siquiera tocó a Iruko antes de que su cuerpo se desplomara. Con un movimiento de su cola, Sasori arrojó el cuerpo sin vida a los pies de Shikaku Nara. Apresúrate. Shikaku dio un paso adelante, comprobó si había señales de vida y levantó la mano. Ganador. Sasori. La arena estalló en un alboroto cuando el ninja de Iwagakure fue llevado en una camilla, con una tela blanca sobre su cuerpo. Los genin no se sorprendieron por otra muerte. Como shinobi, si temían a la muerte, bien podrían quitarse las cintas de la cabeza y convertirse en agricultores. Lo que les sorprendió fue la gran disparidad en fuerza. Todos eran genin tomando los mismos exámenes Chunin. Pero sus oponentes estaban en un nivel completamente diferente. Los ninjas caídos de Iwagakure representaban la habilidad promedio de la mayoría de los participantes. Pensándolo bien, muchos se dieron cuenta de que si hubieran estado en su lugar, no les habría ido mejor contra Sasori. Un ninja de Takigakure se aferró a la barandilla con manos temblorosas. No puede haber demasiados monstruos como este, ¿verdad? Ni hablar. ¿Verdad? Su compañero forzó una risa, buscando algo positivo. Bueno, al menos 3 ya están fuera. Es imposible que sean tan fuertes. Porque si lo fueran, Takigakure tendría que reconsiderar seriamente su existencia. Afortunadamente, los 3 partidos siguientes volvieron a un nivel más razonable. Konoha, Takigakure e Iwagakure obtuvieron cada uno una victoria.
El combate de Konoha fue una batalla interna, por lo que el vencedor perdonó a su oponente. Después, intercambiaron el sello de la reconciliación y se marcharon amistosamente. Takigakure apenas superó a Iwagakure. Luego, cuando Iwagakure luchó contra Tsunagakure, los viejos rencores resurgieron y las cosas se volvieron sangrientas nuevamente, reavivando la tensión. Sexto combate. Shirano y Genma contra un ninja de Takigakure. Séptimo combate. Raid Namiashi contra un ninja de Iwagakure. Por fin, dos nombres reconocibles. Yagura se animó y observó los partidos con atención. Shirano y Genma, futuro Jonin, guardaespaldas del cuarto Hokage y usuario de la formación Trueno Volador. Su talento era innegable. Aunque la historia nunca le dejó mucho tiempo para brillar. Ganador. Shirano y Genma. Ganador. Raid Namiashi. Ambas peleas terminaron en menos de 5 minutos, y los vencedores eliminaron decisivamente a sus oponentes. Después de 2 partidos sin incidentes, 10 partidos. Akaiwa contra Uchiha Isashi. Auge. Un fuerte impacto resonó en la arena cuando una figura imponente aterrizó con un ruido sordo. Por fin me toca. La mirada de Akaiwa recorrió el costado de Konoha, rebosante de espíritu de lucha. ¿Quién es mi oponente? Baja ya. Su voz era tan fuerte que parecía como si tuviera un altavoz incorporado. Este tipo era ruidoso. Yagura ya se había sentido así mientras conversaba con él hacía 2 días. Ahora era aún peor. Mientras su voz resonaba en el espacio cerrado, un genin de Konoha, de cabello y ojos negros, saltó para enfrentarlo. Un Uchiha. Un nombre que ningún fan de Naruto tomaría a la ligera. El Kekkei Genkai Sharingan de los Uchiha, una de las habilidades más rotas de toda la serie. Ganador. Akaiwa. La expresión de Yagura se oscureció levemente. Sus compañeros de equipo y su profesor lo miraron con diversión apenas disimulada. Maldita sea, Uchiha. ¿Dónde está tu orgullo? El genin Uchiha, a quien Yagura había considerado una desgracia para el clan, fue, sorprendentemente, bastante afortunado. A pesar de recibir un golpe directo en la cara, reforzado por la técnica de roca de peso añadido, y quedar inconsciente con heridas graves, todavía se aferraba a la vida. Perder un partido no era el fin del mundo. Siempre habría una próxima vez. Pero perder la vida. Eso significaba esperar la reencarnación, sin posibilidad de resucitar mediante el Edo Tensei de Orochimaru. Después de todo, Kabuto estaba en su lista de asesinatos. Yagura ladeó la cabeza, esperando con impaciencia. Aún quedaban 6 combates. ¿Dónde estaban sus compañeros? El supervisor de Konoha, un hábil usuario de Liberación Tierra, restauró rápidamente la arena, señalando la siguiente pelea. Partido 11. Ringo Ameyuri contra Akimichi Kumjun. En el momento en que se llamó a su oponente, la mirada aguda de Ringo Ameyuri se fijó en el movimiento de la audiencia, específicamente, en el chico que reaccionaba al anunciarse su propio nombre. Un genin de Konoha. Sencillo. Sin nada destacable. Y gordo. Uf, qué aburrido. Sintiendo que le había tocado el peor oponente posible, Ringo Ameyuri miró con envidia a Yagura. Su oponente había sido mucho mejor. Ella ya había olvidado cómo una vez miró hacia abajo a Midway. ¿Quién hubiera pensado que alguien vestido de tortuga verde podría desatar un taijutsu tan aterrador? Yagura comprendió instantáneamente su frustración y respondió con una sonrisa ambigua. ¿Quieres pelear con Midway? Si no le impides abrir las 8 puertas, te espera un mundo de dolor. Pero Ringo Ameyuri pareció malinterpretar su expresión. Extendió la mano y le alborotó el pelo. Tras un momento, cuando Yagura simplemente esquivó, con una expresión que parecía decir ¿por qué sigues aquí? Ve a pelear ya. Hizo un puchero y dijo, ¿no vas a decirme nada? ¿Qué quieres que diga? Esto va a ser un desastre total. Tras unos instantes de profunda reflexión, Yagura finalmente habló bajo su mirada expectante. El apellido de tu oponente es Akimichi. El clan Akimichi de Konoha posee una técnica secreta llamada Jutsu multitamaño, que les permite expandir sus cuerpos. Ten cuidado. Su voz suave y serena era seria mientras analizaba las habilidades del enemigo. Suspiró. Eso no era lo que ella quería oír. Con un suspiro exasperado pero divertido, la chica pelirroja rió entre dientes. ¿De verdad que lo eres? Lo tomaré como un estímulo. Yagura. Oh.
Mukumo se cubrió la boca, riendo, antes de extender su mano pálida hacia Ringo Ameyuri. Buena suerte. Oh. Su frustración anterior se desvaneció en un instante y ella chocó los 5 enérgicamente con Mukumo. Gracias. Cuando Yagura se dio cuenta de que solo quería una simple palabra de aliento, Ringo Ameyuri ya había saltado la barandilla y entrado en la arena. Y yo. Mukumo le dio unas palmaditas en el hombro a Yagura. Tu expresión despistada también es bastante alentadora. Yagura. Oh. 1, 2, 3 y. Su mirada aguda recorrió a los espectadores, tomando nota de los pocos oponentes prometedores. Después de ver los partidos anteriores, solo había identificado unos pocos a los que valía la pena prestar atención. Pero por ahora, la mirada de Ringo Ameyuri finalmente se posó en la enorme figura que tenía frente a ella. Guardaré lo divertido para después. Terminemos con esto rápido. Una vez que ambos competidores señalaron su preparación, Nara Shikaku levantó la mano y anunció. Partido 11, comienza. Ringo Ameyuri desenvainó tranquilamente sus espadas gemelas. No me subestimes. Aunque no lo había dicho en voz alta, la forma en que se comportaba tan casualmente ya había enfurecido a Kimichi Kumjun. Su sonrisa burlona solo se profundizó cuando miró su vientre redondo. Cerdo gordo. Soy voluminoso. Con una oleada de chakra, su grasa corporal almacenada se transformó rápidamente, haciendo que todo su cuerpo se inflara en tamaño hasta que tuvo casi el doble de su altura original. Técnica secreta del clan Akimichi. Jutsu de varios tamaños. Ahora, convertido en una enorme esfera, rebotó en el aire antes de estrellarse contra el suelo, rodando rápidamente hacia ella. Roca humana. Bueno, esto podría ser interesante. La gran fuerza del ataque rodante provocó fuertes vientos. Ser golpeado por eso no sería divertido. Ligeramente intrigada, los ojos de Ringo Ameyuri brillaron mientras cruzaba sus espadas frente a ella. Lanzamiento de relámpago. Orbes de trueno. Los relámpagos se reunieron en las puntas de sus espadas, formando dos esferas crepitantes que ella separó, conectadas por cadenas de relámpagos dentadas. Los lanzó hacia adelante y golpearon de frente a la roca humana que se aproximaba. El poderoso rayo hizo que su cuerpo se estremeciera, interrumpiendo su trayectoria, pero su inmenso impulso disipó rápidamente los efectos del ataque. Con un ligero giro, se lanzó hacia ella una vez más rápido y con más fuerza que antes. Entonces, ¿eso no fue suficiente? Su interés se despertó y Ringo Ameyuri saltó en el aire, pero la enorme figura arrogante la siguió, rebotando alto para interceptarla. La presión del ataque que se aproximaba hizo girar sus dos colas de caballo. No había duda. Recibir un golpe así dolería. Entonces un rayo cayó desde arriba. Un rayo golpeó la enorme bola en el aire, deteniendo su avance momentáneamente. Los labios de Ringo Ameyuri se curvaron en una sonrisa malvada mientras invertía el control de su espada. Con un giro de su cuerpo, cortó el aire como si fuera un rayo y aterrizó con gracia en el suelo mientras su espada silbaba en el aire. Auge. Una bocanada de humo blanco surgió detrás de ella cuando algo golpeó el suelo. Troncos de madera rotos. Técnica de reemplazo corporal. Al escuchar el sonido, Ringo Ameyuri se giró inmediatamente. HMPH. Truco aburrido. Jutsu parcial de varios tamaños. Akimichi Kumjun usó el humo como cobertura y saltó alto. Su brazo se hinchó varias veces antes de caer sobre ella. Auge. La enorme fuerza del impacto hizo volar polvo. Entre los pocos que vieron claramente lo que había sucedido, la expresión de Yagura cambió sutilmente. Durante mucho tiempo había quedado impresionado por el talento de Ringo Ameyuri para lanzar rayos, pero una vez más, se encontró pensando. Nada mal. Él solo había mencionado brevemente esta técnica de pasada durante sus sesiones de entrenamiento, pero ella ya la dominaba por sí sola. Clon de relámpago. Aunque no fue una versión perfeccionada, fue suficiente para decidir el partido. A diferencia del clon de rayo de Kakashi, que infundía clones de sombra con la transformación de la naturaleza del rayo, la técnica de Ringo Ameyuri fue adaptada del jutsu de clon de agua, sustituyendo el agua por un rayo. Si bien es más débil que el jutsu clon de sombra, también consume mucho menos chakra.
Como si pisara una mina terrestre, en el momento en que Akimichi Mjun hizo contacto, Ringo Ameyuri explotó en una red serpenteante de electricidad que envolvió su enorme brazo y se extendió por todo su cuerpo. Para estabilizar el jutsu desconocido, había usado deliberadamente un mínimo de chakra, quizás incluso menos que en su ataque anterior. Pero incluso una fracción de segundo fue suficiente. No puedes engañarme con un reemplazo de cuerpo. Mientras su cuerpo se paralizaba por la impresión, Ringo Ameyuri apareció detrás de él como un espectro carmesí, girando mientras blandía su espada. Eres fuerte, pero un agudo silbido de acero. La sangre se arqueaba en el aire. Elegiste al oponente equivocado.